buenos días. Os damos la bienvenida a la inauguración del Centro Aragonés del Talento, con un título que creo que es muy clarificador, ¿no? Semillas de talento. Presentar algo así es todo un reto porque se presupone que uno debe tener algo de talento y yo, a falta de creatividad, he tirado de tecnología y esto es verdad, le he preguntado a una inteligencia artificial: hoy el martes tengo que inaugurar el Centro Aragonés del Talento, ¿cómo empiezo para intentar enganchar? Y os voy a decir lo que me ha dicho que tengo que hacer. Agradece la asistencia. Quiero agradecer a todos los presentes su asistencia en este día tan especial para nosotros, palabras textuales de la inteligencia artificial. Me parecía un poco plano, entonces le he dicho, podíamos empezar con ejemplos de talento. Y me dice, sí, pues por ejemplo Steve Jobs, Serena Williams. Le digo, hombre, de Aragón. Me dice, Goya, Buñuel, Servet. He intentado el más difícil todavía, le digo, podríamos empezar con una frase sobre talento de alguien de hoy día, de Aragón. Y me dice, muy buena idea. El talento es algo que tienes, no que te dan. Joaquín Sabina. Digo, pero no era de Jaén. Me dice, no, pero se crió en Zaragoza desde muy joven. Luego hemos entrado en una disquisición sobre cuál podía ser la forma más inspiradora de hablar de talento, de definirlo. Y si os digo la verdad, yo creo que igual es una tecnología que todavía no está madura, porque era al menos muy técnica, ¿no? Mirad, el talento se puede definir de muchas maneras, pero yo creo que lo más curioso que tiene es que lo reconocemos todos en cuanto lo vemos, aunque no seamos especialistas de ese sector. Da igual que sea una obra, da igual que sea una escritura, da igual que sea un código de programación, una idea excepcional, es algo que encaja. Y hoy estamos en un lugar que está llamado a que esas semillas, a que ese potencial pueda germinar y ser útil para el conjunto de la sociedad. Así que, si os parece, vamos a ver cuál es el objetivo de este centro que inauguramos hoy con estas imágenes. Hemos cambiado mucho en los últimos años. Muchísimo. Cambió nuestra forma de comunicarnos, la manera en la que nos decimos las cosas. Cambió la forma de relacionarnos y en cómo nos enamoramos. Cambió nuestra forma de viajar, de narrar, de sentir. Y cuando pensamos que por fin nos hemos acomodado al cambio que ha supuesto la digitalización, nos anuncian que viene una ola aún más grande que lo volverá a cambiar todo una y otra vez. ¿Quién está detrás de todos estos cambios? ¿Es la tecnología? ¿La innovación? ¿Las plataformas? No. Hemos cambiado y seguiremos cambiando gracias al talento. Es el talento el que impulsa los cambios. El que imagina, piensa, diseña, arriesga. El que creció hace décadas en los valles de Estados Unidos o el que nace y crece cada día en los nuestros. Solo hace falta apostar por él. Entender el talento que se necesita y se necesitará para formarlo, retenerlo y atraerlo. Todas las regiones del mundo que quieran liderar el cambio tienen un gran desafío. En Aragón, además, tenemos un plan. Presentamos el Centro Aragonés del Talento. Presentación, y lo hacemos con unas palabras del presidente del Gobierno de Aragón, de Javier Lambán. Buenos días. Llevamos ya más de un año ufanándonos los aragoneses de nosotros mismos a partir de la conmemoración del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, del 40º aniversario, por tanto, del autogobierno de la comunidad. Pensamos que la autonomía nos ha sentado bien, pensamos que ha sido una experiencia exitosa desde cualquier punto de vista, porque nos ha dado la oportunidad de desplegar nuestras potencialidades, nuestras capacidades, nuestras vocaciones, de desplegar un modelo de país, un modelo de convivencia, un modelo de servicios públicos y también poco a poco de ir configurando un modelo productivo que a fecha de hoy considero muy sólido, muy competitivo. Lo ha demostrado en su capacidad de resistencia frente a la pandemia y las crisis posteriores, un modelo productivo con un fuerte componente industrial, diversificado y basado en sectores que a los tradicionales han añadido algo que en este momento es fundamental, como es la digitalización, la
aterrizaje de Amazon Web Services es fundamental en ese sentido, como es la logística o como es algo en lo que tenemos depositadas muchas expectativas, que es la energía. Creo que los aragoneses hemos sido capaces de utilizar de manera inteligente todos los recursos de los que disponemos, de utilizar el territorio, el agua, el sol, el viento, la ubicación geográfica. Y creo que la autonomía, sin las restricciones que suponía una estructura política centrada y centralista que durante siglos fue poco favorable para Aragón, creo que la autonomía ha permitido que todo ello haya redundado en beneficios clarísimos y que hoy nos estemos planteando el futuro con perspectivas razonablemente positivas, razonablemente optimistas, a partir de esas disponibilidades de las que les acabo de hablar. En este momento yo entiendo que hay elementos que son claves para definir el futuro de cualquier sociedad, de cualquier país. Uno de ellos, desde luego, es la energía. Eso va a definir las capacidades de las sociedades para desenvolverse, para atraer inversiones. Aragón disfruta de una posición envidiable en ese sentido. Podemos aspirar a ser la comunidad autónoma que más energía renovable produzca en un plazo relativamente breve de tiempo. Estamos trabajando en modificaciones normativas y en acciones económicas y políticas concretas para que esa producción de energía beneficie a la comunidad autónoma, para acabar con el colonialismo al que estuvimos sometidos durante décadas. Se producía la energía aquí y se aprovechaba en beneficio de otras economías. Eso entendemos que ha de terminarse definitivamente, y la energía que se produzca en Aragón ha de redundar en beneficio de las familias, de la economía aragonesa, de las empresas aragonesas, y ha de redundar en beneficio de la atracción de inversiones de fuera. Pero seguramente el factor que más ya va a diferenciar a las sociedades, el factor que va a introducir un elemento diferencial definitivo entre unas sociedades y otras, entre unos países y otras, va a ser la disponibilidad de talento y la gestión del mismo. Y eso ha hecho que el Gobierno de Aragón, desde hace tiempo, pero fundamentalmente desde el último debate de la comunidad, saben ustedes que las comunidades autónomas celebramos todos los años un debate de la comunidad donde el Gobierno y los grupos parlamentarios suelen fijar las prioridades más inmediatas que ha de plantearse el Ejecutivo. En el último debate, entre los objetivos, planteamos la necesidad de dotar a la comunidad de un centro aragonés de talento, que al hablar del cual estábamos refiriéndonos más bien de dotar a la comunidad de una estrategia para generar, para atraer y para retener talento. Y el día de hoy, con este acto, lo que estamos es dando el banderazo de salida a ese proyecto, a esa estrategia en la que nosotros tenemos depositadas muchas esperanzas. Se trata no de crear talento ex novo. Talento la comunidad lo está desplegando en el ámbito público y en el ámbito privado desde hace mucho tiempo. Institutos universitarios, la propia universidad, centros como este que se acaba de poner en funcionamiento hace relativamente poco tiempo, o el inmenso despliegue de inversiones en I+D que se está haciendo desde el ámbito privado, que en algunos casos, como por ejemplo la agroalimentación, va a resultar un espaldarazo definitivo para que ese sector tan importante de nuestra economía, a través de una empresa que se llama Tervalis, sea capaz de llegar antes que ningún otro a parámetros de sostenibilidad casi perfecta, que es algo que el sector agroalimentario tiene que demostrar ante la sociedad para ganar reputación y sobre todo para ser eso, sostenible. Pues bien, esta estrategia que arranca hoy parte de la ubicación física de la misma aquí, aquí al lado, en la Expo de Zaragoza. En el mes de marzo se inaugurará un centro de orientación
y emprendimiento, donde se ubicará físicamente, a expensas de poderlo hacer de manera definitiva, en el pabellón de España de la exposición de 2008, donde se ubicará, digo provisionalmente, ese Centro Aragonés del Talento, donde se desarrollarán las tareas de coordinación, de impulso, donde se desarrollarán las diversas estrategias que desde el Departamento de Economía ya están diseñadas, y desde donde arrancaremos algo que queremos que poco a poco se vaya configurando a la medida de la Comunidad Autónoma de Aragón, que no solo se centre en estos dos espacios, en la Expo y en el Campus Río Ebro, que son dos espacios prácticamente limítrofes y donde existen elementos suficientes como para que el motor de esa política de talento esté ubicado aquí, sino que también ha de expandirse al resto del territorio, al resto de las zonas de la comunidad, donde también se necesita talento y donde también se genera talento. Es una estrategia muy ambiciosa, evidentemente es una estrategia muy compleja, pero creo que existe un acuerdo de base entre los poderes públicos, entre el Gobierno de Aragón, entre las demás instituciones y la empresa privada, que a poco que nos veremos ha de dar lugar a un éxito en estos planteamientos que nos estamos haciendo. Tenemos absolutamente claro eso, que el talento, su creación, su atracción, su retención, va a ser el elemento que diferenciará unas sociedades de otras, va a ser el elemento que marcará el éxito o el fracaso de los países, de los colectivos humanos, y por eso, junto con el resto de los recursos de los que le dispone la comunidad, es por lo que creo que en los próximos años ha de ser una prioridad absoluta de las políticas públicas, y desde luego ha de ser una prioridad absoluta en ese ámbito de colaboración público-privada que también está funcionando en la comunidad, que tantos éxitos nos ha reportado en los últimos años y que tantos éxitos nos ha de reportar en el futuro. Creo sinceramente, con mucha esperanza, que hoy estamos iniciando algo muy importante para la comunidad. No queremos dar pasos en falso, queremos dar los pasos cada cual a su tiempo, pero desde luego si algo nos falta, si de algo no carecemos los aragoneses, es de perseverancia cuando creemos en algo, y en esto que estamos hoy empezando les aseguro a ustedes que creemos profundamente. Muchas gracias, y que la jornada y la mañana esta que empezamos a trabajar en el día de hoy resulte todo lo provechosa que esperamos. Bueno, en este contexto es cierto que es muy difícil imaginar en qué vamos a trabajar, cómo va a ser el futuro. Hay una frase que se suele decir mucho, que es lo de los jóvenes de ahora están estudiando para empleos que todavía no sabemos que van a existir. Quizás en un futuro, en lugar de un presentador de un acto, pues haya una realidad aumentada, cada uno tenga unas gafas, la inteligencia artificial vea por los gestos del lenguaje corporal qué necesita cada uno específicamente y le diga exactamente lo que más le pueda gustar. No lo sé, lo que sí sabemos es que estamos al borde de una revolución tecnológica inédita. Hay mucha incertidumbre, pero no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también en los demás niveles. Parece que los consensos que teníamos económicos, sociales, incluso institucionales, están un poco patas arriba, ¿no? Que está todo redefiniéndose. Eso puede ser una amenaza o una oportunidad. Por eso necesitamos gente que nos dé pistas lúcidas de hacia dónde puede ir eso, y sobre todo relacionado con el mercado laboral, con nuestro trabajo, con cómo va a ser nuestro futuro y nuestra prosperidad. Y para eso contamos hoy con alguien que tiene muchas de esas pistas, que es Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, también del Observatorio Funcas Europe. Todo tuyo. Buenos días, presidente, consejera, amigas y amigos. Gracias por invitarme hoy aquí a esta inauguración. Me parece muy interesante esta iniciativa del talento. Que yo sepa, es una de las pocas que se han iniciado en el país, y por tanto yo creo que es meritorio este esfuerzo, y además porque yo creo que es una de las respuestas a una gran paradoja que estamos conociendo, yo creo que en todas las sociedades, al menos occidentales. Una gran paradoja porque, por una parte, yo creo que nunca desde el inicio probablemente de la humanidad, desde que existimos como sociedad, digamos, organizada, nunca habíamos tenido a nuestra disposición de instrumentos tan potentes como las nuevas tecnologías. Podríamos erradicar el hambre en el mundo,
podríamos utilizar esas nuevas tecnologías para prácticamente solucionar la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día, desde los trabajos más penosos hasta, por supuesto, bueno, pues la precariedad, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, y ahí está la paradoja, lo que estamos viendo es que, al contrario, lo que se extiende es una enorme incertidumbre en el mundo. El mes pasado, en el foro de Davos, la palabra clave era policrisis, que yo sepa no se había utilizado esa expresión hasta este año. Una policrisis, ¿por qué? Porque es la confluencia de diferentes crisis energética, alimentaria, geopolítica, una guerra en Europa, y todo ello en un contexto de, como decía, de enorme incertidumbre, con previsiones económicas recortadas, una previsión para la economía mundial de crecimiento del 2,9%, esto es prácticamente una recesión en términos mundiales, en Europa un crecimiento muy escaso, estamos viendo Alemania en recesión, sobre todo un brote de inflación que está erosionando el poder adquisitivo de todos los bolsillos, las clases medias muy preocupadas por su futuro, el de sus hijos y hijas, y por tanto yo creo que, bueno, pues ahí está un poco la gran paradoja. ¿A qué se debe esta paradoja? ¿Por qué no sabemos utilizar esos instrumentos que, conjugados, por otra parte, con una toma de conciencia, yo creo que sobre todo la gran ventaja que tenemos hoy en día es que las propias conciencias de la humanidad están cambiando. Hay una toma de conciencia generalizada, por ejemplo, en el empresariado, con muchísimas iniciativas hacia la sostenibilidad de la economía, la inclusión social. Yo creo que, bueno, pues todo esto debería abrir la puerta a un cambio muy positivo para la humanidad. ¿Por qué no ocurre? ¿Y por qué estamos viendo, al contrario, una extensión muy profunda de la incertidumbre? Yo creo que hay tres factores. El primero es el carácter, la profundidad de los cambios del modelo productivo que estamos presenciando. No solamente en términos energéticos, del modelo energético, vemos que las energías fósiles, bueno, sencillamente no podemos seguir con ese modelo, tenemos que transitar hacia un modelo distinto energético y, por tanto, eso no es nada fácil, esas transiciones nunca son fáciles. Otro cambio, otro factor que impulsa el cambio del modelo productivo es una nueva era, se puede decir, de globalización. El distanciamiento geopolítico que está produciendo es un cambio, yo creo, muy importante y muy radical de la manera de producir, con un acortamiento de las cadenas de suministro que estamos ya presenciando, no es ninguna teoría, esto es algo que ya se está verificando, y por tanto la producción más cercana a los lugares de consumo en el mundo, y esto también requiere de cambios muy importantes y transiciones en el sistema productivo. Y, en tercer lugar, otro componente del cambio del modelo productivo, por supuesto, la revolución tecnológica, con la automatización, la penetración de la inteligencia artificial poco a poco en el tejido productivo y sus derivadas en el mundo del trabajo. Estamos viendo, por ejemplo, que el propio trabajo está cambiando de sentido, estamos trabajando de forma muy distinta, lo hemos aprendido también con la pandemia, y todo eso, bueno, también es otra transición que en este caso sería la transición digital. Este cambio del modelo productivo contiene en su seno enormes oportunidades de inclusión social, personas o colectivos que antaño estaban ubicados en zonas, digamos, muy alejadas de los centros de las grandes urbes, pueden conectarse a la plataforma. Un elemento muy interesante, especialmente para la economía española, y es que el tamaño de la empresa ya no es el principal factor de ventaja competitiva. Lo más importante es la conectividad, la participación en la plataforma. Por tanto, yo creo que también esto es una oportunidad, pero también desafíos de precarización. Estamos viendo nuevas formas de empleo con elementos de precarización que no conocíamos desde lustros, probablemente, y también unas desigualdades que van acrecentándose poco a poco, lo cual provoca, más allá de las desigualdades de los ingresos, una preocupación, como decía antes, entre incluso las clases medias que podrían precisamente aprovecharse de estos cambios. Por tanto, la profundidad del cambio del modelo productivo es una de las razones que explica esta gran paradoja. El segundo factor tiene que ver con el cambio demográfico. Esto no es nada nuevo, pero es un cambio demográfico que empieza a incidir muy concretamente en nuestras sociedades, en nuestras economías. En 2007 entraban en el mercado laboral, tanto en España como, por ejemplo, en Aragón, miren las cifras el otro día, el mismo número de jóvenes que las personas que se iban a jubilar.
en los siguientes 10 años. Prácticamente había un equilibrio, se puede decir, demográfico. En 2022, según los últimos datos, por cada 3 personas que se van a jubilar en los próximos 2 años, solamente está entrando un joven en el mercado laboral. Por tanto, un desequilibrio muy profundo desde el punto de vista demográfico, y ya estamos viendo en algunos países, en 2 de cada 3 países europeos, la tasa de paro se sitúa por debajo del 6%, es decir, prácticamente están alcanzando en cierto modo el pleno empleo, y por eso yo creo que esto explica también que pese a la crisis pandémica, la crisis energética y de inflación, todavía las empresas retienen mano de obra, retienen talento precisamente porque saben que no va a ser fácil posteriormente contratar personas que se hubieran, digamos, transitado a otras empresas. El fenómeno de escasez de mano de obra se está extendiendo. El Banco Europeo de Inversiones ha identificado la escasez de personal cualificado como la principal barrera al cambio de modelo energético. Es decir, carecemos de personal cualificado, expertos, en fin, personas que sean capaces de ayudarnos a instalar paneles solares, etcétera. Todo tipo de ingenieros y expertos necesarios, imprescindibles para realizar esa transición energética, y lo estamos viendo en muchos sectores, no solamente del cambio de modelo energético, pero también en sectores donde hay mucha demanda, como el cuidado a la persona. Se producen fenómenos de escasez prácticamente en todos los sectores, en diferentes países, pero en todos los sectores. Y esto es algo que es relativamente nuevo, y por eso yo creo que ya se está produciendo y solamente se va a intensificar una competencia internacional por el talento, por la atracción y la retención de talento. Segunda explicación de esa paradoja, el cambio demográfico que empieza a incidir incluso en nuestro país. Nos habíamos acostumbrado a tasas de paro superiores al 20%. Yo creo que estamos orientándonos a una era de la escasez de mano de obra, que es realmente muy distinto de lo que hemos conocido durante 40 o 50 años. Un cambio muy importante. El tercer factor creo que es mucho más grave que explica esta paradoja, y es que los instrumentos de política económica social, el marco institucional, los acuerdos básicos, el contrato social, es un marco adaptado a una economía que está desapareciendo ante nuestros ojos. La respuesta de la política económica y social que se originó prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se puede resumir como el estado de bienestar, es una respuesta que sigue siendo apropiada en sus principios básicos. Creo que es algo muy importante y un gran avance para la humanidad, desde luego para los países europeos, pero la manera en que está instrumentada no responde a las necesidades del cambio de modelo productivo que estamos presenciando en este momento, no responde a ese cambio. Lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la financiación de la economía, de la financiación de la protección social, muy basada en el modelo asalariado, a tiempo completo y permanente, cuando lo que estamos viendo es la multiplicación, como dije antes, de nuevas formas de empleo, y todas las personas vamos a tener que trabajar en diferentes empresas, en diferentes tipos de trabajo, moviéndonos de una situación de trabajo asalariado a trabajo autónomo, etcétera, para transiciones para las cuales nuestro estado de bienestar, no solamente en España, yo diría en todos los países avanzados, no está del todo preparada, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un problema ahí de financiación por el cambio de modelo productivo, y también sencillamente porque muchas empresas, sobre todo en el campo tecnológico, cotizan o tributan en función de la localización de sus sedes y no necesariamente de donde realizan su actividad, ¿no? Y los sistemas impositivos sencillamente no están bien adaptados, no se han adaptado a ese cambio de modelo tecnológico. De ahí la iniciativa del G20 de crear un impuesto mínimo, pero vemos que son, en cierto modo, todavía parches. Nos queda profundizar en esa adaptación del estado de bienestar. Otra dimensión, otra adaptación que tenemos que hacer en nuestra respuesta tiene que ver con la participación de todos los colectivos en el mercado laboral. No podemos permitirnos sencillamente que algunos colectivos estén apartados del mercado laboral, ¿no? Si examinamos en el caso de España la brecha de empleo que nos separa todavía con el resto de Europa, o por lo menos con los países más exitosos en términos de empleo, vemos que, primero hemos avanzado mucho,
Desde 2012 hemos creado aproximadamente 4 millones de puestos de trabajo netos, es algo realmente muy importante. El paro no se ha incrementado después de 2 crisis, la pandémica y la energética, sino que se ha reducido, estamos en una tasa de paro inferior, y en lo que se llama la tasa de ocupación, es decir, la proporción de personas en edad de trabajar que tienen un empleo, alcanza en este momento el valor máximo de la serie histórica. Por tanto, yo creo que hay que celebrar esos logros, pero todavía necesitamos aproximadamente 2 millones de empleos adicionales para alcanzar la tasa de ocupación de los países más exitosos, y esto viene básicamente de 2 colectivos, los mayores y los jóvenes, por otra parte, ¿no? Los mayores, yo creo que esto se está produciendo poco a poco, pero en el caso de los jóvenes, ahí todavía tenemos obstáculos a la participación de los jóvenes. No hemos utilizado todos los instrumentos, las mejores prácticas a nivel internacional que existen en este momento. Por ejemplo, sabemos que los países donde realmente hay muy poco paro juvenil, donde hay muchos jóvenes que se colocan rápidamente después de haber estudiado, pues se produce, digamos, un fenómeno de trabajo a tiempo parcial. Cualquier profesional siempre está acompañado de algún joven que está aprendiendo a la vez, desde un dentista hasta un periodista, pasando por un obrero industrial, en fin, todos los sectores. Esto es algo que se produce de forma generalizada, y aquí yo creo que la movilización de una institución como esta, el Centro del Talento, como las cámaras de comercio, que es lo que se produce en Europa Central, es algo muy importante y que permite la mejor inserción de los jóvenes en el mercado laboral, y pues algo que yo creo que es el tipo de prácticas que yo creo que es muy importante para que poco a poco mejoremos esa tasa de empleo y de ocupación de los jóvenes, ¿no? Yo creo que también es muy importante identificar necesidades formativas de futuro, o los sectores más pujantes, ¿no?, que van a ser más pujantes. Y yo creo que más que profesiones o sectores, lo más importante va a ser el contenido de la formación, y para eso es muy importante que los centros formativos se acerquen a las empresas y que el currículo de los sistemas formativos se elabore a todo lo posible pues en relación con el tejido económico, el tejido empresarial, para que la formación responda a la necesidad de las empresas. Vemos que esto no es necesariamente así. Por ejemplo, decía antes que escasean profesionales en el sector de energías renovables. Pues vemos que la organización profesional ha identificado una serie de perfiles donde se identifican un déficit de formación, y pues esto no se consigue trasladar plenamente al sistema de formación o las oficinas de empleo, ¿no?, precisamente. Las políticas activas de empleo son un eje fundamental para mejorar la participación en el mercado laboral, y aquí también tenemos un déficit de buenas prácticas. Creo que en el caso de Aragón funciona algo mejor, y esto lo celebro porque yo creo que es muy importante. Es decir, es muy importante que las oficinas de empleo, aproximadamente la tercera parte del personal, sean no solamente, 2/3 partes orientadores, es decir, personas que están en contacto con los parados, los demandantes de empleo, pero la tercera parte que estén en contacto con las empresas, ¿no? Se llama la tarea de prospección. Esto es algo muy importante, y en algunas comunidades autónomas o en algunos países prácticamente no existe esta función, y es algo que realmente dificulta precisamente esa transición a un modelo productivo y a una adaptación al cambio demográfico que estamos presenciando, ¿no? Los parados de larga duración es un colectivo muy castigado. Sabemos que después de 2 años de búsqueda de empleo es muy difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo. Se producen todos unos fenómenos de desmotivación, pérdida de autoestima, etcétera, y por tanto es muy importante la intervención temprana en esos perfiles de parados, ¿no? Elemento esencial es la política del talento. Yo creo que este sería seguramente el eje más innovador, una política del talento que tiene que ver, primero de todo, con la retención del talento. Y aquí hay una gran revolución, que es la revolución de la organización de la empresa. Tenemos que pasar de una empresa con niveles jerárquicos múltiples, muy adaptada probablemente a un modelo productivo a gran escala, pero en la economía de plataforma
los niveles jerárquicos tienen que disminuir y es importante que entendamos que la innovación puede venir de cualquier persona trabajadora. Bueno, esto requiere un cambio muy importante en la organización del trabajo. Hablábamos antes de talento en Aragón. Bueno, Vicente Salas es un profesor, yo creo, muy reconocido, por lo menos en el mundo de la economía, y él ha escrito, ha hecho investigaciones muy interesantes que muestran la importancia de un cambio, digamos, cultural en la gestión empresarial para precisamente retener talento, porque esas personas se irán a otras empresas de no cambiar esos métodos de gestión que efectivamente son capaces de ofrecer mejores condiciones, trabajo híbrido, hablábamos antes de nomadismo laboral, etcétera. Esto es algo que es muy importante, que la empresa delegue responsabilidades y adapte su funcionamiento a un mundo que está cambiando, un mundo tecnológico que está cambiando a gran velocidad. La formación, por supuesto, la atracción de nuevo talento y, por tanto, la formación, como decía antes, y también la inmigración, teniendo en cuenta que esto no puede ser un sustituto a la retención del talento local. Es decir, que a veces aquí hay como una dicotomía. Es importante, como decía antes, primero retener el talento local, pues intentar acercarse a aquellas personas que están buscando empleo y que tienen el perfil para ocupar esos puestos de trabajo. Tenemos un problema de intermediación laboral y tenemos parados con perfiles que se están buscando y por otra parte empresas que están buscando a esos parados, pero esa intermediación no se realiza correctamente. En muchos casos eso también es importante profundizar. Hay que celebrar la ley de empleo que se está, yo creo, tramitando en este momento. Es algo muy importante porque yo creo que toca todas las teclas que hay que tocar para precisamente mejorar esa intermediación laboral. Pero yo creo que también las migraciones, y aquí hay un elemento que yo he conocido porque he vivido decenios en otros países, he trabajado en organismos internacionales. Yo personalmente no he encontrado ningún español que no quisiera volver a su tierra. No lo he encontrado. No he encontrado a esa persona que no quisiera volver. Y es distinto de las personas que han emigrado desde otros países, donde realmente el desapego se produce. Y en el caso de España no entiendo todavía por qué. Tal vez porque se vive bien, pero bueno, es una realidad que muchas personas que han emigrado, bueno, querrían volver. Y yo creo que falta esa política de mantenimiento del contacto con personas que se han ido y que pueden volver. Y estos son probablemente los inmigrantes, los retornados que se integren mejor, ¿no?, en nuestra economía y en nuestra sociedad. Por lo tanto, una política de emigración es un eje importante en esa gran estrategia de talento. Por fin, yo creo que es imprescindible tener en cuenta lo que une todos estos elementos: cambios en el modelo productivo, adaptación al cambio demográfico y de nuestro marco institucional y políticas públicas, con algo que es el ingrediente principal, que es el contrato social. Y esto va a depender, entre otras cosas, del diálogo social, diálogo entre interlocutores sociales. Aragón, yo creo que es pionero en el diálogo social. Yo creo que es una comunidad que consigue acuerdos. Hay siempre discrepancias entre diferentes sectores, es algo natural, pero sí que se consiguen acuerdos. Y yo creo que a nivel del conjunto del país no somos conscientes de que esto es algo que también se produce en España. Normalmente nos fijamos mucho más en aquello que hacemos peor. Y bueno, pues es un poco el trabajo de periodistas o yo mismo, ¿no?, escribir un poco lo que no funciona, pero realmente aquí hay cosas que funcionan. Desde el inicio de la pandemia se han producido al menos 12 acuerdos sociales de gran envergadura que van desde los ERTE hasta los riders, etcétera, en fin, que han permitido, yo creo, bueno, afrontar un desafío tan importante como una pandemia, ¿no?, y posteriormente una crisis energética. Y esto yo no lo observo en ningún otro país europeo. Sinceramente, no lo veo en ningún otro país europeo. Incluso en los países de Europa Central se está produciendo un distanciamiento, en realidad, entre los diferentes actores que constituían el contrato social, ¿no? Tenemos esa ventaja comparativa, tenemos que utilizarla plenamente para afrontar cambios que son muy importantes, disruptivos y que seguramente van a producir todavía muchas desigualdades, inseguridades, pero yo creo que poco a poco tenemos que recomponer ese tejido de políticas públicas, instituciones y precisamente ese contrato social que nos va a permitir afrontar esos grandes retos y que nos permita dentro de poco tiempo, eso espero, celebrar efectivamente esos cambios tecnológicos y del talento y, bueno, dejar atrás esas incertidumbres que en este momento
están afectando sobremanera a nuestras sociedades. Muchas gracias. Gracias, Raymond. Bueno, desde que hemos empezado hemos tenido varias reflexiones, ¿no? La reflexión, no sé si llamarla divulgativa, académica, un poco técnica de Raymond, también la más institucional del presidente Lambán, pero en ambos casos han salido retos de futuro. Y ahora vamos a charlar con personas que tienen que lidiar en su día a día con esos retos y que lo están haciendo además, bueno, con resultados bastante buenos. Así que me gustaría llamar, para que charlen un poco con nosotros, a Enrique Ruiz. Y bueno, pueden saber todas las personas con las que vamos a charlar. Enrique, por ejemplo, es el responsable de empleabilidad de Microsoft. Y podéis pensar, bueno, empleabilidad, ¿qué es? ¿El de recursos humanos y tal? No. Su tarea es preguntarse, ¿cómo puede la tecnología, el software, la tecnología de Microsoft hacer para generar empleo en general en la sociedad? Es una pregunta fascinante, puedes sentarte, Enrique. También está con nosotros Teresa Tomás, a quien llamo para que se acerque a esta mesa para charlar un poco. En el caso de Teresa, bueno, es directora de Tecnología de la Información del grupo HMI. También tienen muchos ejemplos relacionados con todo lo que nos comentaba ahora Raymond, de cómo atraer el talento y de ese cambio de paradigma, ¿no? De pasar de un mundo, y sobre todo en este país, con esos paros estructurales del 20 y pico %, a poder ver que en el medio plazo nos podemos encontrar con que, oye, es que me faltan perfiles, ¿no? Me gustaría llamar también a Conrado Rillo, que es desde un punto, bueno, según el escritor Arthur Clarke, podría decir, es el responsable de la magia, ¿vale? Es el director del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, es decir, los responsables, ahora nos pondrás muchos ejemplos, puedes sentarte, Conrado, los responsables de pensar con ese talento en materiales que nos dicen hace unos años e incluso unos meses que tienen las propiedades que tienen y decimos, esto es mentira, esto me estás gastando una broma. Pues no, es real y nos va a cambiar la vida, nos la está cambiando ya, de hecho. Y por último también Arantxa Yugueros, en este caso tengo que leer el título porque es Regional Commercial Iberia Delivery Director. Arantxa, luego te pediré que me hagas una traducción del anglosajón. Mirad, me gustaría empezar con West Point, ¿vale? Esto es muy típico de las charlas, de empezar con algo que no tiene nada que ver con lo que se esperaba. En el siglo XIX, en esa academia de cadetes, era esencial aprender a dibujar. Pintura para hacer mapas. Tenían que aprender cartografía. ¿Imagináis? Unos cadetes, unos soldados aprendiendo a hacer mapas. ¿Por qué? Bueno, en aquella época la cartografía no estaba muy desarrollada y claro, eso exigía que uno en el campo de batalla, a medida que iba avanzando, fuera teniendo la suficiente capacidad para reflejar eso en mapas, porque de eso dependía su vida y la de sus compañeros. Había que aprender a pintar de forma exacta y a dibujar de forma perfecta esos lugares porque no existían mapas. Hoy no están aprendiendo pintura ni nada de eso, ¿vale? Hoy aprenden de elementos relacionados con tu negociado, Enrique. Aprenden a utilizar software cartográfico. Este es un ejemplo de cómo van cambiando los conceptos, los tiempos y las necesidades. Y esto es un reto para nosotros porque esto cada vez va más deprisa. Y quizás en este país no es la primera vez que escuchamos ese tópico de hay que cambiar y alguien te dice, ¿quién eres tú para decirme que yo haga esto de otra manera cuando llevo 3 décadas haciéndolo? Pues hay que cambiar ese chip, hay que pasar a, oye, ¿cómo podemos hacerlo distinto? Hay una anécdota de Max Planck, el padre de la física, uno de los padres de la física cuántica, que a mí me fascina, y él decía, a ver, los nuevos paradigmas científicos no se imponen porque haya evidencia. Dice, se imponen porque hay una anterior generación muy reacia que se va muriendo y luego llega otra que, bueno, es más permeable al cambio y dice, venga, voy a probarlo. Me gustaría arrancar con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto estamos preparados? Y esta pregunta está centrada en España en general y en Aragón en particular. ¿Hasta qué punto veis que estamos preparados o qué creéis que necesitamos para no solo tener esa capacidad de adaptarnos al cambio, sino liderarlo? Es decir, no solamente decir, bueno, vale, hay que hacerlo de otra forma, venga, lo hacemos, sino decir, oye, tengo una mentalidad de, es que se me ha ocurrido con esta tecnología innovar por este camino. Enrique, por ejemplo. Bueno, pues muy amplia, ¿no? La cuestión, absolutamente, efectivamente, ¿no? Porque depende mucho del punto de vista, ¿no? Si hablamos del punto de vista de una organización, si hablamos del punto de vista del entorno educativo, por ejemplo, o hablamos del punto de vista personal, ¿no? Pero yendo a lo general, y yo creo que has dado con una de las claves, ¿no? De lo que nos ocurre y con todos estos cambios que estamos teniendo, ¿no? Porque
Si hablamos de cambios, la sociedad ha tenido siempre cambios, continuamente. O sea, hemos tenido siempre revoluciones, ahora efectivamente hablamos de la revolución tecnológica. O sea, hace poco hablábamos de la revolución industrial, hemos tenido muchísimas revoluciones y todas ellas han ido cambiando y afectando mucho a la sociedad. Cuando lo miramos con perspectiva, pues vemos el cambio que ha habido, pero si lo hubiéramos vivido en cada uno de esos instantes, estaríamos teniendo una situación como la de ahora, de cierta incertidumbre, de qué va a pasar, de cómo voy a adaptar, de si este tipo de puestos de trabajo van a desaparecer, etcétera, ¿no? Cosas que nos están ocurriendo ahora se han planteado en el pasado continuamente, ¿no? Entonces, pero todo ha tenido algo en común, ¿no? Y es lo que has comentado, es que todo va a ir y va cada vez más rápido. Y es que todas estas revoluciones, todos estos cambios han tenido como consecuencia en la sociedad el que muchas cosas que antes requerían mucho tiempo, procesos de todo tipo, ¿no? Hablamos de revolución industrial, hablamos del tiempo para tener disponible para la sociedad cualquier bien de consumo, cualquier elemento, ¿no? Hablamos a lo mejor de la popularización de los medios de locomoción, pues el tiempo del transporte de las mercancías o el transporte de las propias personas. Todo esto se ha ido reduciendo, cada vez ha sido menos tiempo. Lo mismo pasa ahora. Todos los cambios tecnológicos que estamos teniendo son para reducir, para optimizar, para hacer más eficientes muchos de los procesos que teníamos y que seguimos teniendo y que a lo mejor pues, no están aportando todo el valor que podrían hacer, ¿no? Y se pueden automatizar. Ahora hablamos mucho de que precisamente los puestos de trabajo o las actividades que son más aptas precisamente para ser sustituidas por tecnología son aquellas que son repetitivas, son aquellas que funcionan en un entorno controlado y que por lo tanto son fáciles, ¿no? De automatizar. Todos este tipo de elementos yo creo que son, como digo, los que van a cambiar y los que nos van a tener que hacer movernos hacia adelante. Con lo cual hay un factor común, ¿no? Independientemente, ya digo, de si hablamos del contexto de educativo, el contexto de la empresa o el contexto personal. Tenemos que aprovechar todos estos cambios para intentar optimizar incluso los aspectos que tenemos de cualquiera de nuestras perspectivas, en el sentido de que, mira, me viene ahora mismo a la memoria, bueno, a la mente el ejemplo que tú has puesto. Has usado inteligencia artificial para preparar esto, ¿no? Y no significa que estemos sustituyendo el acto como tal, estamos teniendo el acto de la misma forma, ¿no? Pero has usado la inteligencia artificial para optimizar la forma en que preparas pues, el acto, ¿no? Y lo has usado desde un punto de vista tanto personal como profesional. Eso mismo es lo que yo creo que la forma en que tenemos que ver nosotros estos cambios que estamos teniendo. ¿Cómo acelero muchos de los procesos que no eran los objetivos, lo que yo quería realizar, que en este caso era una comunicación de cara pues, a un foro, cómo uso la tecnología para poder optimizar todo esto, ¿no? Luego te voy a preguntar por tu negociado relacionado con la inteligencia artificial, es decir, hasta qué punto podemos encontrarnos con nuevos tipos de empleos o generar nuevo valor en el mercado laboral con ese frente. Voy a acotar un poquito la pregunta, Teresa. A ver, pensando en el frente laboral, en vuestro caso en particular, ¿cómo es esa gestión del cambio? ¿Cuáles son los mayores retos que os encontráis o no? ¿O cuáles son las mayores fortalezas? Bueno, en nuestro caso yo creo que una de nuestras fortalezas es que nosotros tenemos lo que llamamos los atributos de la cultura y uno de ellos es la adaptabilidad. Entonces yo creo que está muy en el ADN de nuestra empresa el constante cambio. De hecho, y más cada vez más las nuevas generaciones, la rutina les aburre. Entonces necesitan estar en constante cambio. O sea, no es que haya un rechazo, sino que encima se agradece. Eso es, cuando has mencionado antes un poco la resistencia al cambio, cuando intentas cambiar un proceso, que antes es verdad que nos costaba implantar determinadas metodologías o determinados procesos, ahora yo creo que es justo el contrario. Cuando un proceso ya lleva demasiado tiempo, ya está demasiado estable, demasiado robusto, ya es como, bueno, ¿y qué más podemos hacer? ¿Podrías darme un ejemplo, Teresa, no sé, de algún elemento específico? Bueno, yo es que en concreto, muchísimos. Yo es que en concreto, como lideré un poco el área de tecnologías de información, claro, el personal con el que yo trabajo es un personal súper inquieto, ¿vale? Entonces, en cuanto a una aplicación, nosotros desarrollamos el software de la empresa, el ERP, que dirige los procesos. En cuanto a un proceso, ya están pensando. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, que sonaba hasta hace poco como algo un poco casi de la guerra de las galaxias, la inteligencia artificial la estamos ya aplicando a día de hoy en analítica de datos de, bueno, pues tenemos un histórico en nuestro sistema de los pedidos, de los clientes, de cómo trabajan, de qué nos piden, de qué qué ofertas podemos hacer, y estamos ya intentando aplicar esa inteligencia artificial en unos procesos que eran procesos pues, de toda la vida, de compra-venta. ¿Vale? Bueno, voy con el responsable de la ciencia no ficción, aunque a veces pueda parecerlo, Conrado.
bueno, esto de lo que hablamos de la gestión del cambio en el mundo científico es casi consustancial, ¿no? Es decir, vuestro trabajo consiste en cómo puedo... Sí, obviamente, y además en el mundo científico hay escalas de tiempo que son fundamentales. Para hacer un descubrimiento no puedes tener prisa, entre otras cosas porque no sabes qué es lo que tienes que descubrir, estás trabajando en una determinada dirección, ahí no puede haber un reloj. Es la innovación disruptiva. Cuando ocurre es genial, porque has hecho la ciencia y además estás pensando o empiezas a pensar en posibles aplicaciones para la sociedad, ¿no? Y que cuando lo cuentes no se vea como magia, que es como lo ven en nuestro centro. Tenemos muchas actividades de divulgación y en la calle, pues cuando enseñamos cómo levita un material superconductor, pues efectivamente parece magia. Como digo, la innovación disruptiva no necesita, o sea, no puede tener un reloj. Y esa es la que perdura, esa es la que realmente va a dar lugar a un producto del que tanto el grupo de investigación como la empresa que lo explote, que va a crear puestos de trabajo, tenemos que proteger esos resultados, porque la empresa que va a invertir en superar los valles de la muerte, ¿no? Va a tener que tener un rédito. Y el centro de investigación va a tener que tener un rédito para reinvertirlo en investigación. Eso requiere tiempo. Luego, la innovación incremental, que también es fundamental, es el caldo en el que se mueve la innovación disruptiva. Esa sí que tiene un reloj. Esas cosas hay que hacerlas rápido. Una nueva APP no puedes tardar más que quien está compitiendo contigo en sacarla. Y además es perecedera. Va a durar lo que dure mientras tenga atractivo en la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí, en ciencia, cuando empezamos con la ciencia básica, no puede tener un reloj. La ciencia incremental, las innovaciones incrementales sí que tienen un reloj y la inquietud de los jóvenes está ahí pidiendo más y hacer cosas distintas para divertirse, que realmente también los científicos nos estamos divirtiendo con los descubrimientos y luego con las innovaciones. Arantxa, ¿cómo nos explicarías, bueno, en el caso de Iberia y en tu área en particular, cuáles han sido los retos y la parte agria y la parte dulce de esa gestión del cambio, de conseguir, bueno, adaptarse en este mundo que va tan rápido? A ver, para nosotros es importante gestionarla bien porque, claro, nosotros, por ejemplo, no vendemos un producto, nosotros no vendemos algo tangible, nosotros vendemos servicios y lo que hay detrás de los servicios es gente. Entonces, el activo principal de compañías de consultoría tecnológica, como puede ser la mía, el activo principal son las personas. Y sin las personas no eres nadie. Entonces, necesitas rodearte de personas que además estén motivadas, de personas talentosas. No, es que hablas de esto y no puedo evitar recordar lo que decía Raymond. ¿Estáis empezando a notar no sé, alguna diferencia o disfunción entre la oferta y la demanda? Es decir, Totalmente. ¿Es fácil encontrar esas personas o empieza a haber perfiles que dices... No, es muy complicado. O sea, es un mal endémico ahora mismo que tenemos todas las tecnológicas, y no solo las tecnológicas, sino las empresas que producen cosas pero que necesitan ese componente tecnológico. Ahora mismo estamos sufriendo una falta de personal cualificado y entonces es bien cierto, a día de hoy, a día de ayer, del año pasado y de hace 2 o 3 y que años. Parece que va a más, además. Es verdad que se están poniendo un montón de iniciativas encima de la mesa desde todos los puntos, o sea, desde todos los ámbitos, ámbito empresarial, ámbito desde el gobierno, se están ahí haciendo un montón de iniciativas. Desde los clústeres, por ejemplo, aquí en Aragón, nosotros somos parte del clúster tecnológico de Aragón, de Tecnara, y ahí también pues, se está poniendo un montón de foco en hacer programas de capacitación, de desarrollo de talento, pues a través del INAEM, a través de los centros de formación profesional, a través de cada empresa lo propio que se pueda, porque es que tenemos tan falta de este tipo de perfiles que todo el mundo... sacamos nuestros cerebros ahí a pasear para ver cómo somos capaces de en el más corto plazo de tiempo poder tener más perfiles de este tipo. Y esto además va a más, Enrique.
en vuestra área en especial, hay dos elementos que son inteligencia artificial y automatización, que generan, bueno, podemos decir, dos tipos de discurso. El discurso de, Dios mío, nos vamos a quedar todos sin trabajo y vamos a estar en manos de los robots, que no van a cotizar a Hacienda, a la Seguridad Social. Y el discurso de decir, no, esto va a ser una oportunidad extraordinaria, se acabaron los trabajos más repetitivos o físicos y vamos a poder dedicarnos a esto, a lo del talento. A día de hoy, en esas áreas que vemos que están empezando a explotar, antes hacía el chiste de tecnología, aún no está madura, pero lo va a estar enseguida, porque aprenden muy deprisa. ¿Qué oportunidades laborales veis? Y en el caso de Aragón, no sé si habéis podido aplicar o gestionar algún tipo. Pues, a ver, hilando con la pregunta con, por ejemplo, el comentario que estaba diciendo Arantxa, ¿no? Y efectivamente, cuando hablamos de escasez de perfiles tecnológicos, va mucho más allá de la industria de tecnología. Ahora mismo todas las industrias necesitan ese tipo de perfiles, todas las industrias de una forma o de otra están usando la tecnología cada vez más y por lo tanto están demandando ese tipo de perfiles. Esa carencia que hay, que efectivamente se va manteniendo desde hace bastantes años en España y va mucho más, como estás comentando, afecta a todas las regiones. Ahora mismo tenemos, y es curioso, porque hilando también el comentario antes de Rimón, donde hablaba de la situación que tenemos a nivel Europa y efectivamente de carencia de talento en este sentido, tenemos una oportunidad en España y yo creo que desde luego totalmente no en Aragón, y es que tenemos una situación que no se da en el resto de Europa. Tenemos un paro juvenil que es una barbaridad. España está rondando el 30% de paro juvenil. En Aragón es menor, estamos alrededor del 20%, pero es una barbaridad, que a la vez es una oportunidad, porque significa que tenemos mucho joven demandando empleo que con la ayuda adecuada podría optar a este tipo de trabajos donde hay demanda y donde hay empleo asegurado ahora mismo, ¿no? Y no estamos hablando de hacer pues, una carrera de 4 años, etcétera. No. Ahora mismo la tecnología, por cómo ha evolucionado, hace muy sencillo entrar dentro del mundo tecnológico y aportar valor, porque precisamente todos esos puestos de trabajo en esas industrias que necesitan tecnología requieren gente que conozca la industria. Estamos hablando de alguien que ha estudiado farmacia y que si le damos una formación adecuada en tecnología podría ayudar a digitalizar un sector de farmacéutico, o alguien que ha estudiado biológicas y lo mismo podría estar ayudando a trabajar en determinados tipos de laboratorios para poder introducir tecnología. Enrique, no es tanto que todos tengamos que aprender programación informática, sino que en todas las áreas que existen incluyamos un factor técnico, tecnológico. Así es, efectivamente, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Y de hecho hay muchas iniciativas que estamos realizando con gobiernos regionales y en este caso también con Gobierno de Aragón, donde precisamente estamos haciendo esa adecuación, ¿no? Quizás, y por ser un poco críticos, ¿no? Por lo que tenemos que hacer como sociedad, nos falta adaptar mejor el sistema educativo que hay a esta demanda que está habiendo, porque las áreas de empleabilidad son las que están encontrando la necesidad de corregir la adaptación que no hemos tenido. ¿Algún ejemplo en ese adaptar? Es decir, ¿tiene que ver con salir de esa titulitis de la que se hable, poner más en valor el FP dual? ¿Por dónde tiene que ir? Absolutamente. FP, de hecho, está evolucionando muy bien. FP está evolucionando hacia una estrategia de trabajo conjuntamente con las empresas. Tenemos muchísimas colaboraciones, de hecho, desde nuestra organización, por ejemplo, con centros de FP y con el propio Ministerio de cara a diseñar las nuevas titulaciones. Y ahí es muy de agradecer la colaboración empresa privada con administración pública para diseñar esto. No estamos viendo quizás lo mismo con el entorno universitario, que es donde deberíamos quizás también trabajar y hay más recorrido, ¿no? Pero el modelo de FP, yo soy un claro convencido de que dentro de probablemente 3 años, cuando salgan ya los nuevos estudiantes de FP, esa situación de la que venimos, donde FP está más denostado, como que es un tipo de estudio de menor nivel que la universidad, va a ser todo lo contrario. FP va a adelantar por la derecha con mucho el sector universitario. Pero hay un doble frente, es decir, por un lado está que socialmente entendamos que ese es un camino muy próspero, y por otro lado es que las propias, no sé, el propio temario o la propia enseñanza del FP se adapte también a ese cambio. Claro. Por ejemplo, lo que has comentado, ¿no? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser, y ya empieza a ser, como el aprender a usar una hoja de cálculo, un procesador de textos, que lo usen todas las disciplinas profesionales, y en los trabajos que se entregan dentro de los estudios de cualquier tipo, pues se usan ese tipo de herramientas. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Es decir, no tenemos por qué resolver el problema que hay de conocimientos y skills digitales
solamente haciendo formación de programadores. No es necesario. De hecho, lo que hay que hacer es añadir esa capa de tecnología en todas las disciplinas y adecuar, eso sí, las plazas y las de estudios que hay de las distintas disciplinas a la realidad que hay del mundo laboral, ¿no? Bueno, por supuesto es una conversación orgánica, es decir, podéis hablar entre vosotros sin ningún problema, incluso si alguien tiene cualquier duda o aportación, pues bienvenida sea. ¿Te resuena, Teresa, todo lo que está comentando? Muchísimo, muchísimo. Y quería también hablar, estamos hablando muchísimo del talento digital, porque a lo mejor somos varios los que nos dedicamos un poco al sector, pero yo, por ejemplo, que mi empresa viene del sector industrial, nosotros también necesitamos, por ejemplo, mano de obra cualificada de formaciones profesionales que ya la gente no trabaja, como por ejemplo la ebanistería. Entonces, al final yo creo que el talento no tiene un apellido, ¿no? Talento digital, talento femenino, talento masculino, sino se trata de talento. Entonces yo creo que tenemos que trabajar muy de cerca las empresas, con las instituciones, con las entidades formativas, para ir adecuando esos itinerarios formativos a lo que las empresas van demandando. Hay algunos elementos, me llama la atención lo de ebanistería, en donde encontréis que tenéis problemas para llenar esos huecos. Efectivamente, en el tecnológico obviamente es claro, pero pues eso, en formación cualificada de ebanistería o soldadura de determinada tecnología o trabajos manuales que necesitan una especialización, nos cuesta trabajo. Ha salido bastante el tema de la colaboración público-privada, ¿no? Tanto en el EPP como en el mundo científico. Ahí quería preguntarte, Conrado, a ver, creo que en vuestra área, no sé hasta qué punto hay un debate, pero sí podríamos decir que hay dos elementos. Por un lado, en esa colaboración público-privada lo que tenemos es, bueno, un sector privado que pone dinero y dice, oye, yo aquí quiero innovaciones rápidas, patentes y retorno, ¿no? Y luego también hay otra cosa que es lo que tú decías, que es que la ciencia tiene sus tiempos. Y que también está el elemento de decir, a ver, ¿podemos apostar por te hago una patente en 3 meses de algo que te da un poco de dinero o hacemos una señora inversión y en 10 años nos encontramos con algo disruptivo de verdad? ¿Dónde está el punto virtuoso? Bueno, yo veo que has mencionado algo que en nuestro entorno llamamos la triple hélice, ¿no? Necesitamos la coordinación de las instituciones que financian con los centros que hacen investigación y tecnología y las empresas. Y ha salido otra palabra fundamental aquí que es dual, formación dual. Empezando por la investigación básica, en la atracción de talento, y hoy estamos aquí inaugurando un centro de atracción de talento, es fundamental algo que es conocido fuera de Aragón y que nos gustaría que en Aragón también se instituyera, que es el dual appointment, la afiliación dual. Puedes traer a un investigador del más alto nivel, de nivel de premio Nobel, a trabajar 2 meses con un postdoc y un doctorando. Esa persona se irá, pero deja aquí una línea de investigación abierta que es motor para captación de talento. Si nos movemos ya a la parte más aplicada, podemos hablar de un dual appointment con una persona de relevancia tecnológica para una empresa y que va a trabajar en el centro de investigación y en la empresa. Y si luego nos seguimos moviendo en lo que requiere el mercado de trabajo, necesitamos también la formación dual, no solo en carreras para que nuestros licenciados o egresados de la universidad tengan bien claro lo que es la multidisciplinaridad, que es algo necesario. Hay que saber inteligencia artificial, hay que saber nuevas tecnologías, hay que conocer todas las herramientas. Si hacemos ese tipo de formación en colaboración con las empresas, la formación irá acorde con lo que necesita el mercado laboral, ¿no? Pero, Conrado, tú tienes ejemplos concretos de que sí funciona, ¿no? Uno en particular, del que hemos hablado antes. Yo aquí quiero mencionar que Aragón tiene algo en la captación de talento, tiene Araiz. La Fundación Araiz, a nuestro instituto en particular, nos ha permitido hacer una llamada internacional para atraer talento, recibir decenas de solicitudes de personas excepcionales, entrevistar a 6 de ellos y proponer 3 para Araiz, porque un centro puede proponer 3, obtener 1 y dentro del año esas 3 personas ya la primera promocionar a captación de talento por parte del CSIC, está la posibilidad también de la universidad,
Araiz no tiene promoción. Si traes a alguien muy bueno es posible que dé el salto ya directamente. Eso es genial. Realmente Araiz ahí es donde se ve que ha hecho su trabajo. Araiz tiene que tener estabilidad porque visto desde fuera se identifica con Aragón, ¿no? Y ven un centro donde quieren desarrollar su carrera profesional y quieren venir y tienes los mecanismos. Entonces aquí de nuevo es fundamental que estemos coordinados el gobierno con los centros de investigación y con las empresas. Y hemos atraído pues, una persona que es especialista en el diseño acelerado de materiales utilizando Machine Learning, inteligencia artificial. O hemos atraído a una profesora de la Sorbona, aragonesa, pero que ha hecho toda su carrera fuera de España, especialista en la captura de CO2 y en su valorización, fundamental en temas de energía. Y hemos atraído a un holandés que ha montado un laboratorio en Bombay, en la India, y que va a hacer aquí un trabajo esencial en temas bio, que como sabéis en nuestro instituto pues tenemos un área importante. Es decir, este es un ejemplo de captación de talento y además ya de retención, porque hay vías de retención, estupendo, y todo gracias a una iniciativa que tenemos en Aragón que yo creo que hay que potenciar y darle estabilidad. Y hay talento que se atrae y otro que ya estaba aquí y que claro, ha dado frutos. Estoy pensando en el helio. Bueno, ¿Cómo fue esa historia? Eso es una innovación disruptiva, ¿no? Decía antes que los tiempos son fundamentales en investigación y eso ha salido en Aragón, de nuestro centro, es lo que llamamos el helio Made in Aragón, ¿no? Que se utiliza ahora en hospitales y laboratorios de todo el mundo, y ha salido porque tuvimos tiempo en un momento dado para pensar, ¿no? Para pensar, eso es fundamental en ciencia. Y esas ideas se plasmaron en un pequeño prototipo que luego se protege con patentes, porque lo que queremos es o crear una spin-off o que una empresa explote eso en el mercado, cree puestos de trabajo y haya retornos. Y eso ha dado lugar, por ejemplo, pues al Día de la Conservación Mundial del Helio. La empresa es americana, es de San Diego, y tenemos el orgullo de haber desarrollado eso, y además en un momento clave donde las resonancias magnéticas de los hospitales están sufriendo problemas de suministro de helio. Tener el reciclado resuelto es decir, digamos que el eureka, ¿no? Que se convirtió al final en unas patentes, era cómo cogemos ese helio para que no se desperdicie y se pueda volver a reciclar. Sí, eso estaba ya resuelto desde los años, desde 1911, por un profesor holandés en Leiden, universidad que ha incorporado nuestra tecnología ahora. Lo que no estaba resuelto es cómo hacer eso fácil, de una forma sencilla, y eso es lo que necesitaba algo disruptivo, una innovación disruptiva que empieza pues, con unos conceptos de termodinámica nuevos. Claro, eso tiene una gran ventaja luego, cuando llega al mercado una innovación así, has superado el primer valle de la muerte, que es el necesario para que haya un inversor que lleve el prototipo ya a un producto comercial. Luego superas el siguiente valle de la muerte, hay 3, el comercial, el producto tiene éxito, lo compran los que creen en la empresa, los que quieren tener lo último, y ese mercado se empieza a saturar, y si tiene éxito el producto, es el resto de los posibles clientes los que oyen hablar bien de él y empiezan a comprarlo. Y ahí se disparan las ventas y entonces viene el tercer valle de la muerte, el de la competencia. La competencia te puede copiar y si no tienes bien protegido el producto y hecha una buena estrategia, pues no vas a tener éxito. Pero este es un ejemplo de éxito que empieza en ciencia básica, que recorre un camino donde los tecnólogos, los técnicos, algo que en este país se cuida poco, porque los investigadores tenemos carrera profesional, tenemos promoción, pero los tecnólogos no están suficientemente bien pagados ni reconocidos. Ahí es importante todo lo que se haga en la FP y en la FP dual y acabar teniendo carreras profesionales para tecnólogos y gestores. La investigación no la podemos hacer los investigadores solos. Hoy en día necesitamos buenos tecnólogos, buenos técnicos, que son investigadores, pero que hacen la parte tecnológica, y buenos gestores porque, como sabéis muy bien, en la administración la gestión es compleja y
todo el tiempo que dediquemos los investigadores a la gestión, no lo dedicamos a la investigación. Y ahí, en nuestro centro, tenemos un plan estratégico y unas políticas activas de incorporación de excelentes gestores y excelentes técnicos. Lo que nos falta es que, a ver si en Aragón somos pioneros en crear la carrera, la promoción de los técnicos, los tecnólogos. Si queremos tener transferencia a las empresas, necesitamos esa pata que es fundamental. Bueno, hablábamos de esa relación público-privada. Aquí al principio, bueno, estaba viendo las instalaciones y ya en este mismo edificio hay ejemplos de esa colaboración. ¿Hay alguna idea material o posible patente que sea especialmente prometedora donde estáis trabajando? O mejor no decir nada, no sea que la competencia del MIT se intente adelantar. Sí, en nuestro centro y en Aragón hay más ejemplos. Hay unas cuantas spin-offs, empresas que están abriéndose camino en el mundo de la industria, ¿no? Donde vas a crear puestos de trabajo con un producto único. Hay ejemplos, la tasa de supervivencia de estas empresas es muy baja, es muy complicado. La suerte que tuvimos con el tema del helio es que había una empresa a nivel internacional buscando ese producto y lo encontró por azar, pero eso no ocurre siempre y entonces hay que hacer políticas activas de apoyo a esas empresas que tienen que salir al mercado, ¿no? Que es muy complicado. Y sí que tenemos muchos más desarrollos que están muy cerca de protección con patentes o de aplicaciones. También es verdad que hay ocasiones en las que cuando se hace un desarrollo que tiene un impacto a nivel mundial económico muy grande y que la única forma de que ese impacto tenga efecto sea que todo el mundo conozca cómo hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, cuidado, cuando patentamos o protegemos con secreto industrial, tiene que ser con unos motivos porque una empresa va a invertir, pero cuando está resolviendo un problema de salud, un problema de energía que impacta en toda la sociedad, entonces lo que hay que hacer es publicar. Los investigadores lo que hacemos es publicamos, protegemos y patentamos, intentamos crear empresas, para eso necesitamos la ayuda de nuestros gobiernos, ¿no? Y luego pues hacemos magia. Sí, bueno, según Arthur Clarke, es la tercera ley que dijo, ¿no? Cuando tenemos grandes descubrimientos científicos son indistinguibles de la magia. Os escucho hablar y no puedo evitar pensar que todos podríais daros sinergias entre todos, es decir, inteligencia artificial para generar muebles o crear nuevas aleaciones con los materiales para los aviones, etcétera. Por ejemplo, hablando de inteligencia artificial y todo el tema de la automatización, ¿habéis empezado, no sé si ya a aplicar o al menos a pensar en cómo puede cambiar esto el modelo de negocio, el funcionamiento de una línea aérea como Iberia? Nosotros, por ejemplo, usamos inteligencia artificial, sí, o sea, nosotros… ¿A día de hoy? A día de hoy, sí, o sea, lo que pasa que no tenemos un departamento que se dedique a la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es parte de las tareas y las actividades que hacemos todos los días, ¿vale? Pero, ¿por ejemplo? Pues, por ejemplo, me gusta hablar de un ejemplo sin decir el nombre del cliente final, pero tuvimos una oportunidad donde se nos pidió, de alguna manera, que la gente, esto es de una empresa que vende gafas, ¿vale? Y entonces, la idea era que las personas, haciéndose una foto con el móvil o con su PC, podían luego probarse las distintas monturas que tiene esta marca y ver las que mejor le quedaban. La idea que subyacía detrás era que en lugar de tener que usar pues, tanta gente en la tienda atendiendo al personal para probarse las distintas monturas, pues la gente ya se las ponía previamente y ya luego iba más con el tiro hecho de pues solo me tengo que probar físicamente 2 o 3. Y de repente vino la pandemia y todos nos encerramos en casa y nadie íbamos a las tiendas a probar. Pero claro, la gente igual seguía comprando gafas. Entonces, lo que se había pensado pues para hacerlo en una tienda y que los dependientes tuvieran que tener menos dependientes por número de personas, pues permitió que la gente desde sus casas pudiese seguir comprando gafas porque le quedaban bien las monturas o les gustaba. ¿Cómo se hizo todo esto? Con inteligencia artificial. O sea,
a través de modelos de inteligencia artificial, modelos de óvalo de cara, modelos de tal, donde todas esas cosas, pues al final, hay unas programaciones, confluyen en que tú te ves estupendamente con unas mejor que otras y decides ahí comprar, con lo cual, pues una cosa que fue pensada para una cosa, pues con el problema de la pandemia fue la oportunidad de reconvertirlo en otra cosa completamente distinta y bueno, pues la gente que participó, luego por ejemplo, esto hilándolo con el tema de retención de talento, los chicos jóvenes que participaron en esta actividad, bueno, pues es que, claro, ese orgullo de que habían sido ellos los que habían creado esto, cómo se había dado la vuelta de un problema, que de repente parecía que se quedaba en stand-by porque nos encerraban a todos en casa y tal, pues claro, fue algo muy potente para que pues, ese departamento que hizo esto se sintiese como muy compenetrado. Una especie de salario emocional, ¿no? Totalmente, decir, oye, lo he conseguido. Totalmente. Y sobre todo que es algo que tú puedes explicarle a tus familia, a tus amigos, a quien, pues mira, métete en la página web de esto y esto lo he hecho yo, Entonces es una manera muy fácil. Me sale ahí, Teresa, una doble pregunta. Por un lado, lo que hablábamos con Arantxa, es decir, ¿estáis utilizando o pensando si os puede resultar útil la inteligencia artificial y con qué propósito en particular? ¿Y cuál es vuestra política de gestión de retención de talento, de que la gente se quede? Sobre la retención del talento, además, es una cosa que a nosotros no nos gusta mucho decir retener porque parece que va en su contra, ¿no? Parece que lo estás intentando agarrar, pero ellos en realidad se quieren ir. ¿Habéis encontrado otra fórmula? Fidelizar, le llamamos. no, es broma, pero es cierto, que es importante el tema del lenguaje y que tiene una connotación un poquito negativa, ¿vale? A ver, nosotros para un poco fidelizar el talento, yo creo que, bueno, tenemos muchísimas oportunidades en nuestro área, personas trabajan muchísimo en ello, en todas las áreas, porque la tecnológica es en un área donde el talento un poco se nos escapa, pero en el resto también. En nuestro caso trabajamos muchísimo el tema del desarrollo de las personas, la formación. La formación antes parecía que también era algo más que te pedían en la empresa, no, y encima me tengo que formar, ahora es lo contrario. Ahora es algo que la empresa invierte en ti y que te lo llevas para siempre, te vayas a donde vayas, ¿no? Entonces tenemos unos planes de formación muy importantes, tanto itinerarios generales para la empresa, pues de gestión de proyectos, de cosas que pueden encajar en diferentes departamentos, como también itinerarios personalizados, ¿vale? Nosotros tenemos como una especie de plataforma que le llamamos nuestro Netflix, que es el campus, y ahí cada uno puede, pues según sus intereses, ir tirando por un itinerario u otro. Entonces la formación es una parte muy importante y luego yo creo que también nos ayuda mucho a fidelizar el talento en que somos una empresa en la que hay muchísima promoción interna. Entonces la gente una vez que entra enseguida ve un montón de oportunidades de evolución dentro de la misma empresa. Entonces yo creo que casi el 70 o el 80% de los puestos se cubren con personal interno, yo soy un ejemplo y mucha parte del comité de dirección lo es también. Y el que una persona cuando entra vea que tiene tantísimas oportunidades, que el abanico es enorme dentro de diferentes departamentos, diferentes posiciones, que eso les ayuda mucho a quedarse y a tener esa sensación de pertenencia. Con el frente de la inteligencia artificial, ¿hay alguna aplicación práctica o algún grupo pensando esto cómo puede resultarnos útil? Dentro del Departamento de Tecnologías de la Información tenemos un área especializada de inteligencia artificial que, bueno, llevamos un par de añitos, estamos haciendo nuestros primeros pinitos. Pues nosotros, por ejemplo, lo estamos aplicando en diferentes áreas. Pues estamos aplicando en temas de gestión documental, reconocimiento de documentos, pues leer, pues esto es un albarán, la firma la tengo aquí, el cliente lo tengo aquí, para automatizar diferentes acciones. Lo estamos utilizando también para traducciones. Nosotros somos un grupo internacional que tenemos fábricas en 6 países. Nuestro ERP propio es para todos y tenemos que traducir y tenemos que eso. Entonces estamos utilizando también todas estas herramientas para hacer esa labor mucho más fácil. Yo, Enrique, no puedo evitar, a ver, sé que no es futurología, pero entiendo que, claro, estando en Microsoft, precisamente en esta área, quizás es el que tengas más claves o más elementos para apuntar cuáles son los cambios más, no sé cómo las palabras de ahora, disruptivos, escalables, etcétera. No sé si hay algunos frentes en particular en los que dirías, aquí sí que vamos directamente a alucinar en los próximos años, o es un poco como lo que me decías antes, es que va a ser en todo. Bueno, hay varios y ya... Hay elementos, claro, o que veáis que a priori, que en esta primera etapa vamos a ver que justo en esto y en esto nos va a cambiar la vida en meses, años. Sí, no, efectivamente,
Corrado antes lo comentaba, ¿no? con la innovación disruptiva, ¿no? Y es que estamos viendo que cuando hablamos de innovación normalmente ocurre de esa forma, no es tan progresivo, sino que vemos de pronto saltos que hacen avanzar mucho, ¿no? Y uno lo hemos visto hace muy poquito, y en donde se ha popularizado pues, herramientas como la de ChatGPT, ¿no? y que ha permitido ya que cualquier persona tenga acceso a elementos de inteligencia artificial que antes eran muy complicados, solamente se usaban en laboratorios y con entornos mucho más limitados desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Esto ya ha representado un cambio. El siguiente cambio, lógicamente, es incorporar ese tipo de tecnología a todos los productos y todos los elementos que tenemos. Sabéis que desde Microsoft ya hemos anunciado ese tipo de proceso, es decir, vamos a ver dentro muy poquito pues que... ¿Cuándo vamos a poder hablar con Sidney, se llama? No, bueno, ya sabéis, eso está disponible y eso seguirá siendo disponible y gratuitamente. Además, la idea es que se pueda seguir consumiendo así, ¿no? Pero ahora mismo, por ejemplo, es más allá de un pequeño juguete, ¿no? que hay, la potencia la tendrá en el momento que se integre con otro tipo de elementos, otro tipo de información, aplicaciones desde el punto de vista industrial, ¿no? y del carácter general, ¿no? Elementos, por ejemplo, con herramientas que comentábamos antes, ¿no? hojas de cálculo, procesador de textos, etcétera, pues será muy común el que nosotros digamos a la herramienta qué es lo que queremos que haga, en lugar de buscar las opciones del menú, le digamos lo que quiero que haga para que lo haga directamente, ¿no? Pues elabórame un correo electrónico para contestar este que me ha venido y además teniendo en cuenta todo el hilo de mensajes que he tenido ya con esta persona, con esta organización, ¿no? y que eso te lo haga de forma, como decíamos antes, muchísimo más rápida, sin tener que invertir tiempo tú en crear eso, pero dando tú las directrices y organizando pues, hacia dónde quieres ir, ¿no? Dando esa información a la inteligencia artificial. No hablamos de que la inteligencia artificial sustituya a la persona en hacerlo. Lo que hacemos es que la inteligencia artificial ayude a automatizar todos esos procesos que no le introducían valor y hace que sea mucho más rápido, ¿no? Que la información fluya muchísimo más con mucha más velocidad y que sea más fácil comunicarnos con los otros, ¿no? Todo eso lo vamos a ver en muchos de los productos. Van a surgir también elementos vinculados a las distintas industrias, donde esto que estamos hablando de propósito general lo veremos aplicado a industrias muy particulares, donde también tendremos asistentes profesionales. Tenemos asistentes personales y asistentes profesionales. Asistentes personales de inteligencia artificial donde le diremos, pues organízame la agenda para poder ir a esta reunión o para recoger al niño que tiene que salir del colegio, etcétera, y el asistente me enviará por detrás los mensajes y hará el ajuste de mi agenda respondiendo a este tipo de indicaciones, y lo tendremos profesionales, lo tendremos adaptado a nuestro rol dentro del entorno laboral, en donde daremos directrices de ese estilo y nos ayudará a orquestar también todo lo que hay alrededor y la coordinación con el resto de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, lo vamos a ver dentro. Hay elementos muy prometedores de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hemos escuchado varios casos en los que puede detectar en el sector médico, pues viendo ecografías o tumores, con todo lo que han aprendido, incluso con mayor eficiencia que un sanitario, que un profesional, si una persona tiene algo en particular. Luego está siempre la duda de la parte ética, ¿no? De hasta qué punto el talento es patrimonio humano o ya va a ser algo compartido con los ceros y los unos. Había un ejemplo en ese frente, decían que en Estados Unidos una persona fue a pedir un préstamo y no se lo dieron. Y esa persona dijo, bueno, pero si yo siempre he pagado las tarjetas de crédito, no tengo deudas y tal. Y la compañía le dijo, no, es que nosotros hemos metido tus datos y probablemente nuestro algoritmo, inteligencia, lo que fuera, ha visto que, yo qué sé, una persona en Japón, en unas circunstancias como las tuyas, luego no pagó. Por lo tanto, por si acaso, no te voy a dar el préstamo. Corremos un riesgo, es decir, ¿es necesaria una regulación en este frente para que, bueno, para tener la garantía de que al final no dependamos de lo que decide un algoritmo? Absolutamente sí, absolutamente sí. De hecho, es algo que promovemos desde hace ya bastantes años. Absolutamente es necesario, efectivamente, igual que todas las ventajas que pueda haber, que en este caso de la tecnología, ¿no? Es algo que tenemos como sociedad que asegurar que pueda ser algo accesible para todos, que pueda ser algo inclusivo, que
que no beneficie solamente a unos determinados colectivos. De la misma forma que trabajaríamos nosotros para tomar las decisiones, tenemos que asegurar que la tecnología trabaja de esa misma forma, respetando esto, ¿no? Elementos, por ejemplo, como la ética alrededor de la inteligencia artificial, las relaciones humanas, etcétera, por ejemplo, serán elementos muy interesantes a incluir dentro de los contenidos educativos, no tanto probablemente los contenidos memorizados, que venimos de una educación muy basada en memorizar determinado tipo de datos sin realmente aportar mucho valor. Todo eso ya lo tenemos, todo eso lo vamos a poder acceder de forma mucho más rápida, ¿no? La parte memorística, pero sí desde el punto de vista, aspectos desde el punto de vista de ética, de cómo nos comunicamos con los demás, cómo aseguramos que los entornos sean inclusivos, diversos. Todo ese tipo de aspectos lo tenemos que reflejar también en la tecnología, absolutamente sí, ¿no? ¿Y el talento seguirá siendo patrimonio humano o ya será una cosa un poco compartida? Talento, a ver cómo lo definimos, ¿no? Talento, yo definiría talento como la capacidad de ejecutar. Entonces será compartido. En la medida que esa ejecución parte de una iniciativa humana, pues será algo que tendrá un origen humano asistido por la tecnología, como siempre lo ha sido, ¿no? Incluso si hablamos de industria, como hablábamos antes, ¿no? Desde luego, pero es la capacidad de ejecutar, como decía antes, no es la capacidad de memorizar o de acumular conocimientos, es la capacidad de hacer algo con esa información y hacer algo que puedes hacerlo pues, en el sentido correcto o incorrecto, ¿no? Bueno, si os parece, para ir terminando, me gustaría que acabáramos con un deseo, ¿no? Hoy estamos en la inauguración de este Centro Aragonés del Talento. Os pediría, no sé, en una proyección a 5 años, por ejemplo, incluso 10, los que queráis. ¿Qué os gustaría que hubiera ocurrido aquí relacionado con vuestros distintos frentes? Algo visto, de que voy a empezar contigo, Conrado, porque creo que tienes muchas ideas de por dónde crees que tenemos que ir para conseguir que sea fecundo, ¿no? Este lugar. Me quedaría con esa pregunta y enfocadla como queráis. ¿Qué debería pasar aquí dentro de 5 años para que dijéramos, sí, misión cumplida, este era el objetivo y lo estamos consiguiendo? Conrado. Bueno, en nuestro caso, ser un centro de referencia a nivel mundial, como creo que ya lo somos. Trabajamos por la excelencia, hay un reconocimiento a nivel nacional del Ministerio que es el reconocimiento Severo Ochoa, en el que creo que en breve en Aragón habrá un centro con ese reconocimiento que será tractor de otros centros y que obviamente contribuirá a la atracción de talento, a la fidelidad del talento o consolidación del talento y a que las empresas de nuestro entorno nos vean como capaces de resolver problemas que ellos tienen, formando personas en las capacidades que ellos necesitan y aprovechando la ciencia que hacemos para proyectarla pues, en temas de salud, de energía, de tecnologías de la información, que son los campos en los que trabajamos en el centro. Por lo tanto, aunque yo digo que el objetivo no nos tiene que obsesionar, que tenemos que ser excelentes todos los días, yo espero que en Aragón haya más de un centro de excelencia dentro de 5 años. Arantxa, te digo, se puede soñar. Es decir, es como si me dices que dentro de 5 años Iberia, gracias a las cabezas que han salido de aquí, tenga el handling automático y una aleación de materiales que yo qué sé. Para mí, a mí lo que me gustaría dentro de 5 años es que este Centro Aragonés del Talento fuese un facilitador y un acelerador de todos los tipos de iniciativas que ahora mismo están dispersas en distintos organismos y en distintos pues empresas o centros, de manera que para la gente fuera fácil venir a un sitio donde ellos pues, pudieran desarrollarse y desarrollar esos talentos que tienen, y para las distintas empresas que necesitamos de esos talentos, pues también un sitio al que acudir para nutrirte en ese momento la necesidad que tuvieras de talento e incluso para poder trabajar de manera que de un modo proactivo pudiésemos dar ya salida y pensar en los próximos pasos que tendríamos que dar desde este centro para poder cubrir las necesidades del medio y largo plazo. O sea, ir siempre, a mí lo que me gustaría es que este centro consiguiese siempre ir 2 pasos por delante de las necesidades actuales
para que, digamos, nunca volvamos a estar en un déficit de perfiles del tipo que sean, y sin embargo siempre pues eso, llevar esos pasos por delante que nos permitan que en cualquier momento pues las necesidades que tengamos estén suficientemente cubiertas. Teresa. Yo voy muy en línea con ella, soy un poco lo mismo. Añadiría un poco que también tiene que ser un generador de talento, ¿vale? Hay que fidelizar, hay que atraer y también hay que generar, porque el talento yo creo que se contagia también, ¿no? La pasión, la emoción, también en la parte investigadora eso se contagia. Entonces, tiene que ser también un generador del talento que las empresas y que las instituciones necesitan para hacer realmente de Aragón la potencia que merece ser, ¿vale? Tenemos unas condiciones por ubicación, por industria, excepcionales, y debemos ser un poco ese generador del talento para que el talento quede aquí y nos dé el potencial que podemos conseguir. Enrique. Yo creo, y más en el contexto que estamos, ¿no? El mayor deseo sería eliminar ese 20% que hablábamos de paro juvenil y hacer que se alineen, ¿no?, las capacidades con la demanda que hay y la empresa, y organicemos realmente esto para que no vuelva a ocurrir esa desalineación, y que en lugar de hablar de retención de talento siempre hablemos de cultivar talento, ¿no? Que es algo que no solamente no es algo que tengo ahí y lo guardo y me lo guardo para mí para que no se vaya, ¿no? Sino es algo que tenemos que cultivar desde cero, e incluso el que ya tenemos, pues hacer que siga creciendo, porque más que nunca el aprendizaje continuo va a ser más que fundamental, ¿no? en todas las organizaciones de cualquier tipo y todas las profesiones. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Estáis grabados, así que en 5 años volveremos aquí. Sacaremos el vídeo y veremos si lo hemos cumplido. Bueno, os invito de nuevo a vuestros asientos, porque vamos a ir concluyendo el acto. Y yo, sobre todo, os agradezco porque habéis dado mensajes muy concretos, ¿no? Con mucho contenido. Habitualmente en estos casos solemos encontrarnos con grandes palabras para la consecución de sinergias entre administraciones. No, realmente creo que hemos encontrado pistas lúcidas para saber hacia dónde puede ir esto y hacia dónde puede ir este lugar. Empezábamos de forma institucional, vamos a acabar también de forma institucional, en este caso con las palabras de la consejera de Economía, de Planificación y de Empleo, Marta Gastón. Cuando quieras. Son sin duda alguna una parte mínima, alícuota, de lo que el talento como estrategia tiene que acabar consiguiendo en nuestra comunidad. Es una comunidad, la aragonesa, que pretende, más allá de esas grandes palabras, desde el pragmatismo, trabajar desde ya en este ámbito con 2 finalidades concretas. Una, y se ha dicho, la de nutrir y anticiparse a todas esas necesidades que desde el tejido productivo se nos están trasladando y se nos irán trasladando en un entorno tan cambiante y en una velocidad de cambio como la que estamos ahora mismo viviendo y que no tiene visos de ser disminuida, pero sobre todo también, igual que otras estrategias que desde el ámbito de la economía hemos llevado a cabo, hemos implantado desde el año 2015, cuanto pretendemos y sabemos que lo podemos hacer es posicionarnos como territorio, algo que no puede hacer aisladamente el Gobierno de Aragón, algo que muchos de los que ya habéis hablado y trabajado en materia de talento estáis llevando a cabo y tampoco aisladamente podéis hacer, por muy importante que sea lo que estáis haciendo, poner en valor todos los mimbres, una muestra la hemos tenido aquí, de cuanto en nuestra comunidad tenemos y al final hacer de nuestro territorio ese referente, ese es el desafío, que de un modo transversal
y con la transversalidad hablo de los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, aunque esté coordinado en economía, es una estrategia de gobierno. Desde los distintos sectores estratégicos hablamos mucho de talento digital, pero no es la digitalización la única que ahora mismo está necesitando talento y el único sector estratégico que ahora mismo en nuestra comunidad, por fortuna, y lo digo con orgullo, puede ser un potencial polo no solamente de atracción, sino también de fidelización, lo compro y lo utilizaré, me gusta más y eso es cierto, y de capacidad y ofrecimiento en positivo para el retorno de muchos de los jóvenes en su día y en algunos casos ya hace bastantes años, que no solamente salieron, sino que afortunadamente quieren seguir volviendo. La semana pasada se hablaba y el presidente ponía en valor los 381 jóvenes aragoneses que gracias a la estrategia de retorno habían vuelto a nuestra comunidad. Hoy cuanto pretendemos es aunar un cúmulo de iniciativas, pero que vean en el tejido productivo en el que está en Aragón y en el que potencialmente va a estar en Aragón, y eso lo vivimos de una forma continuada en nuestro departamento, más allá de tienes territorio, suelo, industrial, tienes buenas conexiones, eso no hace falta decir que lo tenemos. Es más, es que gracias a una estrategia en materia logística a lo largo de estos años, casi no hay que mencionarlo para que desde fuera sepan que en Aragón tenemos buena capacidad logística, buenas comunicaciones, buena intermodalidad. Es cuanto pretendemos también hacer en el ámbito del talento. Esas empresas sabrán y no tendrán que preguntar que podrán contar con personal cualificado, no especializado solo en una materia, como muy bien se ha dicho, sino de un modo también transversal, llevando a cabo acciones como las que este campus digital lleva a cabo desde las distintas ramas profesionales, darle un plus de habilidades, competencias y especialización en materia de digitalización. Es lo que impera hoy dentro de esa formación continua necesaria a lo largo de nuestra vida laboral, pero dentro también de cuanto el mercado laboral está requiriendo. Y al mismo tiempo, esa generación y fomento, esa captación de talento, esa oferta de retorno y esa fidelización tiene que ser una constante. Y todo esto ambicioso, amplio, pero sobre todo, como nos gustan las estrategias, vivas, dinámicas y continuas, va a empezar desde hoy, desde este evento, y tiene, una vez más lo digo también con orgullo, que contar con vosotros, con los mimbres aragoneses, con los centros de investigación, con las universidades, con las empresas, con los clústeres, con las escuelas de negocios y con todo aquel agente que quiera, además de estar involucrado, implicarse en esta estrategia. La colaboración público-privada tiene que ser la clave de nuevo en cuanto tiene que ver con el centro de talento. Un centro de talento que hemos querido que tenga una sede física, que inicialmente será el Centro de Orientación y Emprendimiento, que se pondrá en marcha en la Expo el próximo mes de marzo, un centro que está adscrito al INAEM, al Instituto Aragonés de Empleo, con un contenido que viene marcado por los hitos requeridos de los fondos Next Generation, pero con un contenido adicional que le aportará esta estrategia como lugar de encuentro, como sede para que esa red necesaria entre todos los agentes involucrados tengamos oportunidad de celebrar este tipo de eventos, pero no solamente de esto, sino de poder escuchar, de que podáis generar esa red y que nos llegue de una forma continua y actualizada esa necesidad de formación, de cualificación especializada que requiere nuestro territorio. ¿Por qué? Lo estamos intentando. Hay muchos ámbitos potenciales para que seamos referentes en materia de talento y, por tanto, generación de riqueza y empleo de una forma diversificada.
Veo referentes porque cabe decir que aquí sois todos los que estáis, pero dada la limitación, y queríamos hacerlo en una sede simbólica, ni por mucho están todos los que son en nuestro territorio. Pero veo desde el ámbito de la biotecnología, de la salud, la propia ingeniería y tecnología, los distintos clústeres, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales y sindicales, las universidades, una amplia amalgama de agentes que pueden permitir esa flexibilidad y anticipación que quiero ya decir de antemano que va a consistir en el meollo, en el núcleo de nuestra estrategia, porque se han dicho unas cuantas cosas desde el ámbito científico y empresarial que son ciertas y que por más que nos empeñemos, yo cuando oigo en mejoras para el ámbito de la empresa por cuestiones obvias en estos últimos años, pienso en aplicar esas mejoras al ámbito de la administración, que también requiere de muchas de esas innovaciones para generar valor añadido a través de nuestro capital humano en la administración y dejar al lado unas tareas un tanto rutinarias que restan para el mundo y el grueso de la competitividad. Cuanto queremos trasladar y cuanto decía que resta o supone una rémora en la flexibilidad, lo hemos podido ir comprobando pese a nuestro empeño en lo contrario, a través de la formación profesional laboral, la que entra dentro del sistema de empleo público estatal. Si viene una empresa, un sector, un clúster, una organización empresarial, la Cámara de Comercio, y nos pide, nos solicita que requiere según qué formación especializada, sobre todo si es bastante actualizada, me miro a la gerente del INAEM, sabemos que tenemos dificultades porque el catálogo formativo está tan caduco y encorsetado que requiere de una formación adicional a la que comprende la que en el ámbito nacional tenemos. Si me miro, y ahora miro con cariño a la rectora de la Universidad San Jorge, pero lo hemos intentado, esa formación especializada a través de la universidad, sabemos que, y esto lo hemos trasladado en Madrid, sí, sabemos que no es responsabilidad de las universidades que tenemos en el ámbito regional, sino que son tales y tan farragosos los procedimientos hasta contar con una nueva formación, bien sea máster, bien sea especialización, que probablemente en un mundo tan cambiante para cuando está aprobado por la NECA y demás, pues quizá esa formación acaba quedando obsoleta. Y hemos tenido que tirar de, lo digo con cariño, de formación especializada, transversal, a través, desde el Departamento de la Escuela de Organización Industrial, trayendo aquí a Aragón esa formación a la carta que requeríamos porque se nos solicita y tratando de anticipar en materia de digitalización, de Big Data, de inteligencia artificial, también de economía circular y otra serie de cuestiones que seguirán, pero queremos ampliarlo. No pretendemos que la Escuela de Organización Industrial, con la cual estamos más que satisfechos por la iniciativa, sea la única en dar respuesta a estas necesidades, sino en tanto en cuanto se va agilizando todo el procedimiento desde el ámbito universitario, que es realmente el baluarte junto con la formación profesional, que ya se ha agilizado y se está adaptando en Aragón a esa respuesta al tejido productivo, podamos, de la mano de las empresas, de los centros y de todos estos centros formativos, dar esa respuesta necesaria y seguir anticipándonos. De una forma, voy a procurar que sea breve, pero pragmática. Después de hablar de esta estrategia que queremos llevar a cabo, después de citar algunos de los muchos mimbres con los que contamos, por fortuna, en nuestra comunidad, queremos trasladar las líneas estratégicas en cuanto consiste, más allá de una sede física, el Centro de Talento. Aragón, Semillas de Futuro, creemos que es un título para este evento o incluso para el conjunto de la estrategia bastante simbólico. El Centro de Talento, para quienes sois somos de Aragón, cuanto pretende, y ya es simbolismo, y veréis por qué es lo que ha acabado siendo trasladado y captado por los medios de comunicación, que, como decía, va a iniciar en la Expo, en el COE, su andadura, todas estas actividades iniciales, pero nuestro desafío
es que sea el auténtico contenido continuo para el pabellón de España en la Expo. Un recinto que, como bien sabéis, contó hace no tantos años, son ya 14 para 15, con unas emblemáticas e insignes infraestructuras, que llegó la crisis de Lehman Brothers conforme los fuegos artificiales daban por finalizada la Expo, y que tuvo y dejó una serie de edificios vacíos y en desuso. Las expectativas eran distintas a lo que luego la realidad acabó teniendo que provocar. Se ha dado cabida, contenido a una serie de edificios, pero todavía el pabellón de España, propiedad del Gobierno de España, está en desuso. No es tan importante el que se ceda cuanto antes el pabellón de España, sino, así lo creemos y lo hemos creído en el Gobierno, en darle un auténtico contenido. Lo acabamos de hacer en el pabellón Puente con la iniciativa del Mobility City, motor igualmente de generación y atracción de talento, pero si se ha hecho en el pabellón Puente, puede darse en el pabellón de España con un auténtico contenido compartido y con una filosofía que sea similar desde la colaboración público-privada. Ese es el reto, el desafío, el aportar esa sede física, pero cuando hablamos de talento, y va a ser, espero controlar, va. Soy un terror mucho hablar de tecnología, pero estamos reñidos. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por talento? Porque es algo tan amplio que abarca tantas ramas profesionales, tantas ciencias, tantos mimbres y agentes, que hablamos mucho de talento, pero os queremos trasladar lo que nosotros entendemos en esta estrategia por talento, y en definitiva es cuanto en un sentido amplio abarca la capacidad o la habilidad de desempeñar con éxito una tarea y además hacerlo con eficacia. Tiene que ver mucho el talento, y esto lo colgaremos para que esté a vuestra disposición por ir rápido, con lo que es la inteligencia, pero no es exactamente igual a la inteligencia. Lo que acaba caracterizando al talento es que es innato, nos viene ya de serie, pero cabe desarrollarlo. Yo lo asociaría a esa necesidad de formación continua a lo largo de la vida laboral y a esa necesidad adicional que, aunque no lo sepamos, tenemos, y más en estos tiempos, de aprender a aprender. Esa capacidad innata tiene esa peculiaridad y he vuelto atrás. Perdonadme. Allí. Se desarrolla a lo largo de toda la vida y por avanzar. Pues atrás, adelante, así iremos. El desafío que nos representa para llevar a cabo esta estrategia está presente con cuanto ha formado parte de esta jornada, y es que en los últimos años hemos cambiado, y además a una velocidad con la que no contábamos. A modo de ejemplo, y otra de las estrategias en el ámbito económico que llevamos a cabo en el 2020 era la que tiene que ver con la economía circular, Aragón Circular. ¿Quién nos iba a decir que después de la pandemia la sostenibilidad y la circularidad iba a venir impulsada y empujada con tal vigor, sobre todo por los fondos Next Generation, que ha superado las expectativas dentro de las posibilidades con pandemia que teníamos para su desarrollo? Aquí la transformación digital en el conjunto de los sectores, la revolución tecnológica y todo cuanto tiene que ver con un cambio de paradigma, no podemos frenarlo, y ese Centro Aragonés de Talento tiene que acabar siendo, como dice aquí la diapositiva, el motor de futuro, pero teniendo en cuenta que es la diversidad y el conjunto de mimbres quienes tienen que formar parte implicada, porque esto es una diapositiva de autobombo territorial. Somos y queremos además contarle al mundo que Aragón es una tierra de talento. Nos decía al inicio Igor algunas de las cuestiones. Yo no sé si es cierto que Sabina vivió en Aragón, porque es la primera vez en mi vida que lo oigo.
Sí, lo dice la inteligencia artificial, no tengo por qué negarlo, pero respecto al resto creo que nos consta a todos que son aragoneses en diversas disciplinas. Y hoy en día casi hablar de talento es tener en cuenta dentro del capital humano en una sola persona varias disciplinas, esa multifuncionalidad que se requiere. Pero no solamente es bueno saber que tenemos talento representado aquí, mucho más con el que contaremos para este centro. Además, lo tienen que saber. Esto es como cuando se asociaba a la logística. Hoy en día lo de el buen paño en el arca se vende no funciona. Nosotros tenemos que contarlo, tenemos que acabar siendo referentes y creemos por experiencia que la mejor forma de posicionarnos en ese aspecto es seguir trabajando y seguir haciéndolo juntos. Acabaremos siendo en este aspecto más claros que si hacemos una campaña promocional o de marketing que tendrá que venir en cierto modo acompañada por esa promoción que también se está haciendo para nuestras empresas, de los atractivos que tenemos en Aragón para captar empresas y que haremos para mostrar los atractivos que tiene Aragón, para captar empresas, incluyendo el talento y para captar talento y ofrecer cuanto las empresas y el territorio les podemos ofrecer. Aquí enlazo con una de las cuestiones fundamentales que pretendemos llevar a cabo y que de forma inmediata vamos a acometer. Dentro de este cambio de paradigma económico, también laboral, contamos con lo que son los nomads, los trabajadores que tienen la posibilidad de llevar a cabo teletrabajo, los nómadas, en particular los digitales. Yo he aprendido en estos últimos años a la velocidad que iba cambiando todo esto, lo que he podido, pero a mí personalmente, por generación, me parece impensable eso de pretender ir un número tope de meses a vivir al sitio que sea, sabiendo que voy a cambiar, ya no digo de empresa, sino de ciudad, de ubicación. Bueno, pues parece ser que es lo que impera, no seré yo quien generalice, pero tenemos que lanzar que estamos preparados para ello. En primer lugar, por la oferta laboral por parte de las empresas. En segundo lugar, porque somos un territorio donde puedes continuar formándote y de forma adicional, no solamente estamos hablando de títulos, sino también de competencias o esa formación a la carta que podamos compaginar con el ocio, con una calidad de vida, con una cercanía a la montaña, con la posibilidad de practicar deportes como el esquí, con una cercanía a algo que no tenemos en Aragón, pero que lo tenemos muy cerca, como puede ser la playa, con una conexión, y quienes venís de fuera lo habréis comprobado, que permite que en 1 hora y cuarto estés en Madrid, en 1 hora y cuarto estés en Barcelona, con universidades del nivel del que tenemos para poder, desde la colaboración, seguir generando, fomentando ese conocimiento que hará atractivo no solamente la captación de talento, sino el arraigo, que es en definitiva lo que pretendemos. Y con una serie de activos en nuestro territorio que harán que Zaragoza, y esto es así, sea un polo con una fuerza centrípeta que acabará generando la necesaria fuerza centrífuga para el resto del territorio. Tenemos que aprovecharnos de este atractivo que como capital Zaragoza ejerce y tenemos que mostrarlo efectivamente para que el resto y el conjunto del territorio acabe siendo beneficiado con la necesaria vertebración de todas estas herramientas y sobre todo de sus resultados. Pero en definitiva, cuanto acabamos teniendo que demostrar es que en Aragón, aparte de estos activos, vamos a tener otros a la carta para estas nuevas generaciones, como son unas viviendas en el mismo entorno donde va a estar el centro de talento, los que conocéis como cacahuetes, esas 504 viviendas que vamos a poner en marcha, que vamos a ejecutar desde Expo Zaragoza Empresarial y que van a ser todo un atractivo, van a ser para jóvenes, van a ser a un precio más asequible que el de mercado, pero si habéis visto las infografías van a ser unas viviendas, digamos, de lujo, pero entendedme de lujo por lo sostenibles, lo bonitas, lo prácticas, la ubicación que tienen y que tienen que sumar a este catálogo de elementos para que el talento sepa que va a venir y va a tener dónde ubicarse. Dentro de esta muestra del atractivo que tenemos,
Al final tenemos que acabar mostrando y recordando que en Aragón somos una tierra también de talento en este aspecto de acogida, sobre todo acogedora y hospitalaria. Y vamos con la estrategia desde el ámbito del pragmatismo, porque cada vez que hablamos y llevamos a cabo una estrategia, hablamos mucho de filosofía, pero aquí somos de acciones concretas, si no estaremos exclusivamente filosofando. En esta sede que alberga el campus digital, en la cual emana el conocimiento, emana el talento y, sobre todo, con esa ambición y ese espíritu que permitirá que nuestros jóvenes, que es, por más bajo que sea el porcentaje de paro juvenil, tenga una posibilidad, pero no solamente los jóvenes, sino también los más mayores, de reciclarse, de reorientarse laboralmente, de adaptarse a las necesidades actuales. Cuanto de entrada queremos es invitaros a sumaros a todo este reto que va a dar respuesta a lo que ya lo decía el presidente en su intervención inicial. Me da igual decir que es el oro o que es el petróleo del siglo XXI, porque los territorios nos vamos a diferenciar por nuestros recursos, más allá de las comunicaciones, más allá de la generación y de la posibilidad de tener respuesta inmediata a una serie de requisitos que las empresas nos están trasladando, como puede ser el agua, como puede ser el transporte por mercancía sostenible, como puede ser la generación y, en definitiva, no solamente la garantía y la seguridad de suministro, sino el precio de las energías renovables. Va a ser el siguiente recurso, de hecho ya lo es, el talento, ese petróleo. Aquí los principales actores a los que, como decía, queremos invitaros a participar, vamos a llevar a cabo esta estrategia que de una forma muy sucinta tiene como propósito que tenga la sede y la referencia en ese centro físico, el Centro Aragonés del Talento, que la colaboración público-privada sea una realidad. Y cuando hablo público no hablo exclusivamente de lo que es un departamento que coordina, del conjunto de departamentos. Veo aquí también que nos acompañan desde ELITA, desde Aragón Exterior, desde las sociedades públicas. Tenemos que contribuir todos en esta construcción para generar, en definitiva, y es muy manido el concepto, pero es que aquí también nos sirve ese necesario ecosistema en el que todos juntos acabemos, en primer lugar, haciendo lo que se conoce como un mapeo, un diagnóstico actualizado de cuáles son las necesidades que en nuestro entorno, el aragonés, nuestras empresas y las potenciales, si pretendemos estar a la vanguardia, tenemos que estar tanteando, van a requerir para esa respuesta más allá de la formación profesional reglada, de la formación profesional laboral, de cuanto nuestras universidades están ofreciendo, podamos darle respuesta con múltiples metodologías formativas, desde la dual, como decía Conrado, y formando parte de proyectos con las empresas, hasta los bootcamps que a modo de prueba hemos puesto en marcha y va a ser una realidad en marzo, acompañado de actividades de ocio como es el esquí, de la mano de Aramón, con una oferta competitiva. Os puedo garantizar que la gente viene de fuera a formarse si le llama la atención la formación y si le llama la atención el entorno y las actividades que acompañan a esa actividad formativa. En definitiva, cuanto haremos a través del diagnóstico es formar a nuestra población. Y no quiere decir a estudiantes, esto lo quiero recordar de forma permanente. Quiere decir también a trabajadores, no solamente porque quieran renovarse, sino porque ¿quién les puede garantizar que no tengan obligatoriamente que renovarse? La constante es que hay que estar actualizado. Y cuanto pretendemos es, en este Centro Aragonés del Talento, contribuir a dinamizar, es lo que nos toca ya, el desarrollo económico, potenciar el atractivo de Aragón para el talento fuera de nuestro territorio y para fidelizar el que ya está aquí, pero sobre todo, en definitiva, cuanto tiene que hacer es que esos activos, esos agentes que formen parte de esta estrategia acabemos permitiendo ser más resilientes a trabajadores, a quienes el capital humano los dota y los vamos a dotar permanentemente de talento, y a nuestras empresas. Y, en definitiva, el pragmatismo viene en estas líneas estratégicas, tan amplias como queramos. Esto da cabida a un mundo, pero es efectivamente cuanto desde el ámbito concreto y desde el pragmatismo
vamos a abordar desde ya. El cómo, sabemos qué queremos, sabemos con quién queremos hacerlo, ahora viene el cómo. Este Centro Aragonés de Talento, esta sede física, al final abarca una estrategia que pretende 3 líneas estratégicas. En primer lugar, co-crear. ¿Qué queremos decir con co-crear? Pues, ante todo, contar con participación. Podemos tener la mejor de las intenciones, ya sabemos que solos no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, ese hacer comunidad, esa red que queremos, en definitiva, que sea la que impulse y vaya adaptando el dinamismo de esta estrategia, tiene que formar parte para dar las respuestas necesarias y para preparar nuestro territorio de cara a cuanto venga imperando y vaya avanzando el mundo laboral y el mundo empresarial. En primer lugar, con esa participación y cuanto vamos a poner en marcha de inmediato es un observatorio del talento. ¿Qué pretendemos? Pues al final generar un marketplace, oferta y demanda, tantear ese mapeo necesario para saber del punto del cual partimos. La escucha activa, la colaboración, la implicación es fundamental. Una cuestión es que hablemos de sensaciones o percepciones, que nos basemos en titulares de los medios de comunicación, que tengo que decir que no siempre casan con cuanto nos está diciendo la realidad desde el ámbito del empleo, ese paro, esas necesidades de los trabajadores, esos trabajos que buscan y que dicen que no se encuentran, no siempre, en algunas ocasiones sí, claro, pero la realidad nos la tiene que marcar el tejido empresarial y quienes le representáis. Desde la transversalidad de todos los sectores, como os decía, estoy hablando de la biotecnología, estoy hablando de la tecnología pura y dura y la digitalización, la inteligencia artificial, el cloud, que tiene que ser y ejercer un efecto arrastre en nuestra comunidad gracias a la apuesta por los recursos que tenemos de una firma como Amazon Web Services y el despliegue aquí en Aragón, tiene que generar fórmulas para formación de esos empleados que de forma directa o inducida van a trabajar en esta materia y alguna de las empresas implicadas ha estado aquí presente. Tiene esa transversalidad que ver con las energías renovables, con la agroalimentación tan potente en nuestra comunidad y cuanto pretendemos es aunar las iniciativas a través de ese diagnóstico con la participación. Experimentación formativa o sandbox, uno de los conceptos que en materia de innovación también acabarán siendo ya bastante manidos, pero cuanto quiere aquí limitar y concretar el sandbox es cuanto tiene que ver con ese laboratorio de pruebas, no deja de ser la traslación de un sandbox que se asocie directamente a la formación. Es decir, si un sector, una organización, una empresa nos traslada su necesidad puntual o permanente de cualificación en un ámbito, veremos cuál es la mejor fórmula y la mejor metodología. Para unas la mejor fórmula puede ser un bootcamp, para otros puede ser un curso formativo online, para otras la especialidad blended puede acabar siendo la mejor que les permita trabajar. En definitiva, esa experimentación a la carta es cuanto tiene que formar parte de esta participación, esta co-creación. Pasaríamos a la segunda línea estratégica, conectar, hacer de todos estos miembros y toda vuestra implicación una auténtica red. Esa red de participación nos tiene que permitir, en primer lugar, tener práctica y pragmáticamente un denominado banco de talento. Allí, quienes apuesten por Aragón para venir aquí y generar arraigo, o esas empresas, las ya instaladas en Aragón o las potenciales por venir, tienen la oportunidad de que en una plataforma física y también virtual puedan conectar esas necesidades con las respuestas. Queremos también, lo hemos denominado reglamento del talento. Si ponemos ley de talento parece que aquello pese muchísimo y cuanto pretendemos decir es generar una serie de iniciativas de normativa que favorezcan tanto la atracción como la fidelización como la apuesta por facilitar en definitiva esas necesidades para proyectos presentes y futuro. La atracción de los nómadas es cuanto forma parte del inicio de mi intervención ya como reto y cuanto pretendemos es que entre el CEI, el Centro Europeo de Empresas e Innovación, y Aragón Exterior ya pongan en marcha esa promoción y esa tarea
de impulso hacia un modelo de atracción laboral. Una importante cuestión que se ha citado. Vamos a poner en marcha una red de inversión. Aquí estáis unos cuantos y seguro que sacaríamos muchas fórmulas necesarias, conocemos unas cuantas, pero cada empresa, cada proyecto es un mundo, cada crecimiento empresarial requiere de distintas necesidades. Existen desde soluciones financieras hasta los business angels, hasta los fondos de inversión que vienen y sabemos a buscar junto con family offices, la existencia de startups, de gacelas, en definitiva, nuevos proyectos a los que arropar, apoyar, crecer, permitir fusionar. Toda esta financiación necesaria, no diré yo que tenga el Gobierno de Aragón la posibilidad directa de facilitarla y si no es así, como es el caso, cuanto tiene el Gobierno de Aragón y va a tener es la respuesta para la adaptación financiera a cada necesidad, con herramientas públicas como bien puede ser el ICO, pero sobre todo contactando a través de esa búsqueda activa que sabemos que la hay por financiadores hacia esas startups gacelas o distintos proyectos que la necesitan o la van a requerir conforme consoliden su vida empresarial. Y la promoción internacional. Cuando hablamos de la promoción internacional no estamos hablando exclusivamente de los nómadas, estamos hablando de todas las acciones de dinamización que nos permitan acabar siendo referentes para que se identifique de aquí a un tiempo, porque así será, si lo hacemos conjuntamente, a Aragón como una tierra con muchos recursos, muchos activos y atractivos y un talento garantizado. Y, en tercer lugar, como tercera línea estratégica, lo que denominamos activar. En primer lugar, dentro de la activación, cuanto queremos hacer una vez más en una estrategia, es algo que nos podrá sorprender cuando lo tengamos ya finalizado. Cuando tenemos ya el prediseño, os puedo garantizar que ya tiene empaque y enjundia suficiente como para sentirse orgulloso de nuestro territorio. Integrar tanto iniciativas que tienen que ver con el talento, y conozco unas cuantas, y aquí hay presentes unos cuantos que han trabajado en este ámbito, decimos talento, puede ser conocimiento, como pretendíamos inicialmente, como centros de investigación, las propias universidades, institutos, entidades, hasta dentro del propio Gobierno de Aragón en diferentes departamentos. Cuando queremos poner en valor e integrar todo lo que por un mismo objetivo o una misma causa está funcionando, nos sorprendemos. Porque al final de ese trabajo transversal y de esa conexión acaban saliendo las mejores acciones y las mejores de las líneas de actuación. Lo hemos hecho en otros ámbitos, lo haremos en el campo del talento. Pretendemos que en todos estos niveles formativos, cuando hablamos de mejora, no sea solo formación especializada, sino también esa necesaria formación en competencias o habilidades, que puede sorprendernos, pero forma parte del requerimiento para el capital humano hoy en día. Algo tan sencillo como atender una llamada telefónica, y lo habréis oído, o incluso saludar, el hablar en público, tiene que formar parte de esa formación casi al nivel de la necesaria apuesta por la digitalización. Y con la nueva creación lo que pretendemos es poner en marcha todos esos bootcamps, sandbox y distintas metodologías. Este es el cómo, en una forma lo más abreviada que he podido, puesto que arranca algo que pretende, y así lo digo, haber nacido para quedarse. Que esto no es un acto de un día, sino que tiene que tener un recorrido, no diré yo de meses, tiene que ser un recorrido ni de años, continuo, porque la realidad es cambiante, la velocidad puede cambiar, pero la realidad socioeconómica va a cambiar. Las necesidades empresariales van a ir mejorando, esperemos, pero seguro cambiando, y estas respuestas tienen que ser continuamente dadas. ¿Qué no decir de la anticipación si queremos hacer de Aragón un territorio verdaderamente innovador, a la vanguardia, pero sobre todo competitivo? Cuando hablamos de economía no solamente nos tenemos que fijar, que también,
en el crecimiento, en el desempleo, en la generación de dicho empleo, es que para hablar de crecimiento, para hablar de generación de empleo y para hablar de disminución, por tanto, del desempleo, necesitamos dinamizar, sumar todas nuestras fuerzas y hacer de estrategias como la que de una forma tan apasionante nos ocupa del talento un motor, una percha imprescindible en el siglo XXI para que nuevos proyectos existentes que tienen que crecer y, sobre todo, capital humano, acaben apostando por nuestro territorio. Quiero finalizar no solamente agradeciendo vuestra presencia, vuestras seguras aportaciones futuras junto a la participación en esa colaboración público-privada. Doy por hecho que una vez más Aragón es un objetivo más que compartido, sino agradeciendo la presencia de Igor. Tenemos que hacer de Igor nuestro comunicador del talento. Me ha sorprendido gratamente y te vamos a traer un poquito más a Aragón, pero permitidme que agradezca infinitamente, después de unas semanas un tanto difíciles, la labor, la apuesta y sobre todo el trabajo concienzudo de Celia, la directora gerente del CEI, junto con los colaboradores que en este caso desde Barravés han participado en la distancia. No será la última vez, espero, que nos veamos en este cometido que tiene que perdurar para hacer de Aragón no solamente un territorio inquieto, sino, como viene siendo nuestro lema, que es nuestra práctica, un territorio cada vez más verde, más social, más digital y que luzca lo mejor que sabe y puede todo el talento que tiene. Gracias a todos. Gracias, consejera. A ver, realmente cuando los temas a uno le resultan especialmente fascinantes, como la ciencia y la tecnología, es un auténtico placer y, sobre todo, intentar exprimir a mentes lúcidas, ¿no? como las que tenemos hoy aquí. Os invitamos, bueno, hemos tenido una conversación unidireccional, os invitamos ahora a convertirla en conversación colectiva, que saquemos todas nuestras reflexiones con la compañía de un café. En fin, ya hemos plantado la semilla, ¿no? Así que ahora solo nos falta que germine. Así que a todos los actores en este proceso solo nos queda pedirles que se atrevan a soñar con los pies en la ciencia. Muchas gracias.